Hola. Sí, yo ya escuchando. Sí. Sí. Voy a presentarlo en inglés, ¿sabes? Ya estamos empezando. Good morning, everyone. Do you hear us? Yes, I can hear you. Yes. Okay, thank you. So, my name is Leire Molinero. Entonces, Pero lo mismo tiene que... no, pero es que somos nosotros. Si tiene que ver YouTube, vale, eso solo tiene que ser. Vale, compartir. Y que la video. Eso sí, ahora sí. ¿No? Creo que ahora ya tiene que no guardar. No, es el orden. Ah, perdón. No, eso. Ya sí se escucha bien. Okay. Good morning again, everyone. I hope that this is going to be perfect from now on. So my name is Leire Molinero, and I am the director of the Institute for Sustainable Agriculture. And on behalf of the Institute, I want to welcome all the people present in this room, and particularly all those that are connected through the Zoom platform. This is the 12th edition of the workshop of PhD students of the Institute, and it's an emblematic event in our center. We have, as I said, this is the 12th edition, and this event has two goals. The first one is that all the students present the work they are carrying on in the labs, And the second goal is that the advanced students in the Institute organize the event as part of the required activities in the PhD doctorate program they are involved in the University of Córdoba. This year organizers are Francisco Agudo, Irenia Clavero, and José Antonio Muñoz. They have structured the workshop in 4 blocks with 3 short breaks. And at the end, we will enjoy a snack in the garden of the Institute. I am sure today's workshop will be a success for the speakers and also for the organizers. I hope all of us enjoy it. Thank you. Una buena día a todos. El primer ponente que teníamos era Letis González, no sé si estará ya en la sala.
No, no está. Sí, está aquí, está aquí, está aquí. No, está. Ah. Está ahí. ¿Puedes poner el micrófono, Leticia? José, si puedes dar un poco más alto que no se escucha muy bien. Sí, mal. ¿Sí? ¿No oyes bien? ¿Se escucha? Sí, ahora sí. En la parte izquierda abajo, puedes poner, a ver si puedes conectar el audio. Hello. Hello, now. Good morning. Good morning. Pues, we will give you the control. Okay, meaning that I can start? Now, if you click in the picture, you can control the presentation. But I know my presentation here. No, then move one. Sorry, I didn't hear. Click in the picture and move one. The arrow sample. Where I can find my presentation? Click in the window, okay? Now you are controlling all the presentation, okay? Okay, but okay, I have to share my screen. Vale, perfecto. Preguntas si tenemos. Yes. Sí, vale. Okay, you can. Esa persona dice la suya y Simplemente tiene la opción esa persona. Y in the doubt, you can try to share screen. Share screen, green button. No siempre. Okay, so just a moment. Okay. Can you see it? Yes, perfect. Thank you. Okay. Okay, so can I start? Yes. Okay, so good morning all. My name is Leticia Gonçalves. I came from ITTV Nova from Lisbon, and I am here to present my work entitled Genotype by Environment Interaction for Agronomic and Phenological Traits in Lativos Cultivos Grown under Mediterranean Climate.
Quantitativos, also known as GRASP in English, XII in Portuguese, and Almorte in Spanish. It belongs to the Fabaceae family. It is known for being a drought, stress tolerant, and hardish crop that can live in marginal lands. And for this reason, it became the focus of attention in drought-prone and marginal areas. However, it still be an underused crop. It has a high genetic diversity and agronomic breeding potential. The aim of a good breeding program is to obtain a good phenotype. And the phenotype depends on genotype, environment, and genotype by environment interaction, known as G by E. And G by E is the variation in relative performance of genotypes in different environments. Here in this picture, we have the representation of the performance of two genotypes in two different environments. In pattern 1 and pattern 2, we can say that we don't have genotype. We don't have G by E because the genotype 1 has always the best performance than the genotype 2. On the contrary, in the patterns 3 and 4, we have genotype because there was a change in the ranking of the performance of the genotype. Genotype 1 performs better in environmental, performs worse in environmental 1, but it performs better in environmental 2. And is this important? Yes, to know the amount of genotype affecting, to know the amount of G by E affecting genotypes is an important information to select the most appropriate breeding strategies and the most stable genotypes for a specific environment. Taking this into account, the objectives of our work were to evaluate the GRASP agronomic performance across growing seasons, identify the genotype and environmental effects on GRASP agronomic performance, and to identify interesting GRASP sources of important agronomic traits for dryland Mediterranean environments. And for that, we use 115 GRASP sessions representative of a worldwide GRASP diversity. And here in this graph, you can see the geographic origin of the GRASP sessions. Mainly, they are from South Europe, Eastern Europe, and Africa. And our sessions were field trialed in Alvaias, which is a place in the center of Portugal, which has a Mediterranean climate and limestone soils. GRASP crop is quite important for local economy in Alvaias. And here we field trialed our sessions for 4 growing seasons. And our experimental design was a row column design with 2 blocks, 300 plots, 6,000 plants. And 12 quantitative traits were measured. And the traits were related with plant growth, plant height at the first flower, plant height when 15 plants were flowering, and main branch height that were measured at maturity. And these traits were recorded on 20 plants per session per plot. Seed-related traits were seed length, seed width, seed thickness, and seed flathead index that result from this formula. And these were recorded on 10 seeds per session per plot. And the most important, yield-related traits, pods per plant, seeds per pod, 100 seeds weight, seeds per plant, and seeds weight per plant. And these were recorded in all plants per plot. Then we performed a data analysis, and for that we used the GenStat software, and we go for 3 steps. First, we have done a data quality control where we removed outliers that had no biological meaning. Then we moved for univariate analysis, and then for a multivariate analysis with a PCR. And now moving to the results, here we have the phenotypic means for all traits. And we see that we have some differences, but we wonder if these differences were really significant. So for that, we performed a whole test.
And yes, for the results said that we have significant variance among genotypes for all traits. And for the year, we also have significant variance among the years for all traits, except for plant height, the first flower, 50% flowering, seeds per pod, and 100 seeds weight. Also for G by E, we have a significant results. So we can say that we found G by E in our results. The variance components allows us to evaluate the importance of each of one effects. And here, in this last square, we have the field-related traits, and we can see that the effect of the ear is most significant in seeds per plant, seed weight per plant, and pod per plant. And on the contrary, for seeds per pod and 100 seeds weight, the genotype effect was the most higher than the other effects. Heritability allows us to indicate if a trait is hereditary. And here we can see that seeds per pod and 100 seeds weight present the most higher values. Then we performed PCR for each growing season separately. Because we want to breed for yield, the PCR allows us to evaluate which are the sessions that perform better regarding the yield traits that we measure. And that were pods per plant, seed weights per pod, and seed weight per plant. And from the first growing season, here we have the top 10 genotypes that were selected. For the second growing season, these were our data set of the top 10 that we selected. And for our third growing season, these were the data set that we selected. And finally, the last one, and here we have the genotypes that were selected. Comparing the 4 growing seasons, we can find the top 4 genotypes that were more stable across the growing seasons. And for us, that was the genotypes that we selected. So in conclusion, from our work, we find high agronomic and morphological diversity among genotypes, a high G-by interaction for yield-related traits, and the most stable genotypes across years were these 4, one from Portugal, Morocco, Spain, and Poland. And for future work, we want to identify the climate factors that can explain the difference between growing seasons and perform a genome-wide association study in order to identify the genomic regions responsible for phenotypic observed variance. And finally, I would like to acknowledge to my lab, to my supervisors, my co-supervisors, Professor Diego Rubiales, Professor Rosário Bronze, my supervisor Maria Carlota Vaspato, and to ITTV, and all of you for giving me the opportunity to present my work. Thank you so much. Thank you so much for your presentation. Any has got any question? Or in the chat? Okay, thank you so much again. And now we will continue with Ring. Thank you. Thank you so much again. Ring is here.
But See, in Malek is here in. it's Can you turn on your microphone, please? Hello. 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 We are using the same laptop, me and Lynn. Hello, can you hear me? Yes. Yes, we see you. Can you share your window, please? Yes. Okay, Perfect. perfect. Hello, everyone. My name is Rand Balish. Today, I will present you a brief summary of my thesis work that is entitled Novel Sources of Herbicide Tolerance in Lentil and Associated Molecular. Okay. Lentil is a cool season legume crop that faces several biotic and abiotic stresses. One of the major biotic stresses for lentil is weeds. Annual weeds cause yield losses that may vary between 20 and 80%, whereas parasitic weeds can cause yield losses that can reach 9%. The major parasitic weeds in lentils are Orobanki and Cuscuta or Dodder. In this, therefore, we are working on the identification of new sources of tolerance in lentil to two broad-spectrum herbicides, post-emergence herbicides that are imazethapyr and metribuzin. And our study is led in Lebanon, that is in the West Asia, located in West Asia, and in Morocco, North Africa. And these two herbicides, metribuzin and imazethapyr, are commonly available in these two regions. Our study is divided in three main sections. The first section is entitled Evaluation of Performance and Stability of New Sources for Tolerance to Post-Emergence Herbicides in Lentil. The results of this study were published, and you can consult them online for more details. The first study, has screened 221 accessions of lentils. Among them, we have 105 lent races that are collected from 38 countries and 116 breeding lines that are developed by ICARDA. As a first step, these accessions were tested in two preliminary trials at Turbul during 2014-15 and 2015-16. Turbul is located in Lebanon and is known by a cool climate and high rainfall, with average of temperature fluctuating between -1 and 31 degrees and an average precipitation of 537 millimeters. The treatments applied during these two preliminary trials were 150% of imazethapyr, of the recommended dose of imazethapyr, and 150% of the recommended dose of metribuzin. Out of these two preliminary trials, we have selected 38 accessions. These 38 accessions were selected based on the herbicide damage score that we'll explain later on, and the grain yield.
After the preliminary trials, we have validated our 38 selected accessions in 2 validation trials, also at Turbo, during 2016-17 and 2018-19, where we have also applied the same previously listed treatments of 150% of each herbicide. Plus, we have added a one control treatment without herbicide without herbicide appliance. In this study, the data collected was score that is collected 2 weeks and 5 weeks after treatment with the herbicide, and it is collected on a scale from 1 to 5. You can consult the reference of Gore et al. 2013 for more details. The second data, the phenological data, was also collected, where we have the 50% flowering date from the sowing date, the maturity date, and also some agronomic and yield traits were also collected, like the plant height, the biological yield, the number of pods per plant, number of seeds per plant, seed yield. Moreover, we have calculated the reduction indexes using the following formula, where T is the trait is the mean value of the treated accession, and C is the mean value of the same accession without herbicide treatment. This reduction index was calculated for plant height, biological yield, and the seed yield. The result of this first study showed that the herbicide damage score is effective in case we have a large number of accessions. The reduction indexes of grain yield are the best tool for selection, and the analysis of GGEB plot showed that IG 4400 and 5722 are adapted to herbicide treatments under high rainfall, and IG 323 and IG 4605 are adapted to herbicide treatments under low rainfall environments. The second study is entitled Stability of New Sources for Tolerance to Post-Emergence Herbicides in Lentil under Diverse Mediterranean. For that, we have conducted a preliminary trial during at Marshush during 2014-15, and Marshush is known with a semi-arid climate. In this study, we have screened 121 accessions that also are land races collected from different countries, and some other lines are breeding from that are developed by ICARDA. In this study, we have applied imazethapyr also and metribuzin at 100% of the recommended dose and 200% of the recommended dose. Out of this screening trial, we have selected 48 accessions, also based on the herbicide damage score and the seed yield. These 48 accessions were also again screened or tested again for validation in 3 trials at Marshush during 2015-16 and 2016-17, and one more trial was led at Turbo during 2018 and 19. And we have also applied imazethapyr and metribuzin at 100% of the recommended dose, and one control without herbicide treatment. This study showed that the GGEB plot showed that the environment of 2018-19 Turbo without herbicide treatment is the most discriminating one, whereas the environment of 2018-19 at Turbo treated with imazethapyr is the least discriminating. Moreover, we have the analysis of ranking B plot showed that the IG
5562 have similar yield to the average control and is considered as one of the most stable lines. And IG257 is the least stable and showed a low yield. Data of this trial, the data of this trial has been analyzed and will be published soon. Our study is the identification the genes QTS associated with herbicide tolerance in lentil. In this part, we have collected fresh leaves that were sent to Center of Agrobioscience in Australia and were genotyped. The phenotyping data and genotyping data is being now analyzed, and genome-wide association mapping will follow. Okay. Thank you so much for your presentation. Question? You do nothing? Okay, thank you again. The next participant is not here, and then we will skip her. The next one will be Davide. Yeah. Davide, can you turn on your microphone, please? Yeah, it's on now. Can you hear me? Yes, we heard you. Okay. And should I share my screen? Is that it? Yes. Okay. Can you see it? Okay, we see you. Okay. Can I start with the presentation? Yes. You can start. Okay. So, hello everyone. My name is David Martins. I'm a PhD student at ITKB Research Institute here in Portugal. And my presentation is entitled Deciphering the Genetic Basis of Resistance in the Grass Pea Powdery Mildew Pathosystems by a Genome-wide Association. And this work was supervised by Maria Carlota Vaspato. So, Latirus sativus, also known as grass pea, is an annual grain legume crop. It has a remarkable capacity to withstand a number of abiotic stresses, such as drought, salinity, and flooding, and is also known for its high nutritional value, thus considered a promising crop in alleviating malnutrition for population in drought-prone areas. Given the increased need for resilient food crops, the improvement of grass pea is considered a priority, and is particularly focused on yield potential, seed quality, and resistance to diseases, which is what I will focus on. So in grass pea, the main causal agent for powdery mildew is the adhesive pisy. Little is known about the availability of resistance in Latirus germplasm to adhesive pisy, as well as the mechanisms involved and the genetic basis of resistance. And to date, 3 locus have been associated with resistance to adhesive pisy that were detected in pea, and these are the ER1, ER2, and ER3. And the ER1 is particularly important and has been widely deployed in pea breeding programs. More recently, adhesive trifolia was also found to be able to infect pea, lentils, and medicago and other legume species. And more interestingly, adhesive was shown to be able to infect or to be able to overcome the ER1 resistance in pea, and giving the phylogenetic proximity to grass pea, a similar situation could be occurring in grass pea. So as for the
it is known that the characterization of germplasm resources provides access to a wide range of genotypes with interesting agronomic traits, with great potential for the improvement of GRASP cultivars. So in line with these, the main goals of this work was to explore the natural variation of GRASP response to powdery mildew resistance. This is the adhesive PZ and adhesive trifoli, which hasn't been described to date, and also to clarify the genetic basis of GRASP resistance against adhesive PZ and adhesive trifoli through a genome-wide association study, or GWAS for short. So to address these main objectives, the germplasm collection composed of around 190 GRASP sessions with worldwide diversity were phenotypically characterized in response to adhesive PZ and adhesive trifoli infection independently, and inoculations were performed under controlled conditions on detached leaves of 2-week-old plants, and the pathogen and the disease response was evaluated by means of pathogen development on the leaf surface. And complementing this phenotypic characterization, the same germplasm collection was previously screened for high throughput based single nucleotide polymorphisms, or SNP for short, and for these DNA samples from intersections was extracted and sent to genotype by sequencing platforms for SNP screening. And finally, a GWAS was performed by statistically combining the SNP information and the phenotypic characterization of the germplasm collection to detect genomic regions significantly associated with the disease response of GRASP to both powdery mildews. So first, regarding the results from the phenotypic evaluation, we could observe a diverse array of responses from highly resistant to mild degrees or different degrees of susceptibility in both adhesive PZ and adhesive trifoli. And the GRASP collection studied revealed that adhesive trifoli seems to impose a more serious biotic threat to GRASP, which wasn't been described today, and also disease responses of GRASP against these two powdery mildew pathogens was weakly correlated. So regarding the results from the genome-wide association study, the output of the GWAS can be seen as a Manhattan plot, in which each one of these dots represents a SNP marker that was assigned to a chromosomal position by comparative mapping with the P reference genome. So there's 7 chromosomes plus an unmapped one that contain all the unmapped SNPs. So the presence of SNP alleles associated with resistance is detected if the probability of association between the SNP and the trait is above a certain threshold, which can be seen here by this red line. So as you can see, trait associations were detected for both pathogens. A total of 12 SNP trait associations were detected in response to adhesive PZ infection, and 7 in response to adhesive trifoli. And as you can see as well, most of the SNP alleles controlling resistance for both pathogens were located on different genomic regions, and the only exception was for this SNP located on chromosome 3. So as a take-home message, we've seen that the lattice species may be a source of resistance alleles against powdery mildews that could be exploited to assist the development of resistance in GRASP and other related legume species. Adhesive trifoli is here characterized as potentially more damaging than adhesive trifoli to GRASP cultivars, which was uncharacterized today, and the majority of loss identified was associated
most of the losses that were identified with the disease response to either RSFPs or RSF3 folio were located on different genomic regions, suggesting that resistance mechanisms against both pathogens might be under a different genetic control. So finally, I would like to thank all my colleagues from Plantex Lab here at ITKB, and particularly to my supervisor, Maria Carlota Vaspato, and also acknowledge Diego Rubiali and his lab from XII here in Córdoba, where I perform all the phenotypic characterization. And thank you also to the organizing committee for this meeting. Thank you so much. Any question here in the meeting room or in YouTube? No? Okay. The next one will be Lee. Can you turn on your microphone, please? Yes, hello. Hello, okay. We hear you. Okay. Can you see my screen? Yes. 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 Yes, we see perfect. Okay, it's perfect. Okay. So good morning, everyone. Hope you're having a good day. My name is Din Abu Khatir, and I'm delighted to present my research work entitled Conventional and Molecular Breeding Tools and Discoveries for Herbicide Tolerance in Faba bean. This work was conducted at ICARDA under the co-direction of Professor Diego Rubiales and Dr. Fuad Malouf. Thank you for attending. Faba bean ranks fourth among the cool season food legumes. It is one of the most important food legumes in the Mediterranean region. However, faba bean production is threatened by a number of biotic and abiotic constraints that are causing a gap between its yield potential and its actual yield. Weeds is one of the major biotic constraints affecting faba bean production in the Mediterranean region. Among weeds, we have annual weeds that are the most common in faba bean fields, and we have parasitic weeds that are the weeds of concern. Among parasitic weeds, broom rapes are the most harmful root parasitic weeds affecting faba bean production in the Mediterranean region. And besides broom rapes, dodgers are becoming a serious problem for faba bean production in the Mediterranean basin. To control these weeds in the modern agriculture, although many management techniques are available, but herbicide application still appears as the most efficient control method since it is the least costly and least time consuming. Metribuzin and imazethapyr are two herbicides commonly available that can control the majority of weeds in faba bean fields, including broom rapes and dodders. However, the current faba bean cultivars are susceptible to the post-emergence application of these herbicides, and therefore the deployment of post-emergence herbicide tolerance is highly desirable in faba bean. Based on this, a number of experiments were conducted using 134 faba bean accessions along with checks. These accessions originated from a faba bean collection that is genetically diverse and that represents the global diversity of faba bean. These accessions were evaluated in two ICARDA research stations at Marshoush in Morocco that is characterized by a semi-arid environment, and at Sirbul in Lebanon that is characterized by a cool and high rainfall winter and wet spring. Accessions were used in three different
studies. The first study is entitled Identification of Tolerance to Metribuzin and Imazethapyr Herbicides in Fababin. This study was conducted in the aim to identify Fababin lines with tolerance to post-emergence application of these two herbicides and to evaluate the effect of herbicides on the different phenological and yield-related traits in Fababin. To achieve these goals, two preliminary screenings were conducted at Terboul and Marchouch in Morocco by applying 3 different herbicide treatments. The first one comprised the recommended dose of metribuzin, which is equal to 250 gram active ingredient per hectare. The second one comprised the recommended dose of imazethapyr, which is 75 gram active ingredient per hectare, and a third treatment, which is left untreated as a control. A number of phenological, plant architecture traits and yield-related traits were collected for the 3 different treatments and were used in this study. And based on the yield-related traits mainly, the selection of Fababin tolerant accessions was made. First, after conducted the 2 preliminary screenings, the Fababin accessions that showed no significant yield reduction were selected for further validation. And based on these 2 validation trials were conducted at Terboul and at Marchouch. And based on the results of these 2 validation trials, a final validation was conducted at Terboul, where a total of 11 accessions selected from both stations were re-evaluated. And this final validation resulted in the identification of 8 Fababin accessions presented in this table as tolerant to the post-emergence application of metribuzin and imazethapyr. Moreover, from this study, we concluded that the herbicide application of metribuzin and imazethapyr at post-emergent stage delayed the phenological stages of Fababin and reduced the yield and yield-related traits that are the number of seeds and number of pods, and also reduced the plant architecture-related traits, which is the plant height. After identifying Fababin accessions tolerant to post-emergence herbicide application, another study entitled Adaptability and Stability of Fababin Accessions Under Diverse Environments and Herbicide Treatments was conducted in the aim to evaluate the performance and yield stability of Fababin accessions under different environments and to evaluate and identify the best environments for herbicide screenings in Fababin. To achieve these 2 objectives, 37 Fababin accessions with different level of tolerance to metribuzin and imazethapyr were evaluated under different environments, where each environment represents the combination of location, season, and herbicide treatment. In terms of location, the accessions were evaluated at Marchouch and Terboul during 4 different seasons and by applying the same 3 herbicide treatments, which resulted in a total of 12 environments. To evaluate the test environment and test accession, GGE biplot analysis was conducted using the Bloop's values, and as a result, the GGE biplots presented here accounted for around 68 and 76% of the total variability for plant height and grain yield respectively. To evaluate the test environments using these biplots, we can conclude that the environment G, which represents the metribuzin treatment of Terboul 2015-2016, is the best environment to screen Fababin for herbicide tolerance,
since it showed high discriminating ability and it was highly correlated with different environments. We note here that at Turbul during 2015-2016, the environment here was normal. And that at Marshoush, where the environment is drier than Turbul, the environments were least discriminating. So here we can recommend to screen fababine for herbicide tolerance under environments that are less likely to encounter drought. Moreover, these biplots also, based on the ranking biplots, we evaluated the test accessions and we concluded that the accession named IG12983 is an ideal accession since it showed good yield and plant height performance and stable yield and plant height across environments. In terms of plant height and grain yield simultaneously. So because in order to identify an accession as ideal, it should show a stable and good performance, and this applies to this accession. Conditions apply to this accession. The third study was entitled Genomic Regions Associated with Herbicide Tolerance in a Worldwide Fababine Collection. This study was conducted in the aim to identify loci and markers associated with the traits related to herbicide tolerance in fababine. First, we started with a phenotyping studies where a total of 4 experiments, 3 open field experiments and 1 greenhouse experiment were conducted at Turbul and at Marshoush. Phenological data were collected and used and analyzed and used in the GWAS. Secondly, DNA were extracted from fresh fababine young leaves and were used to conduct a genotyping by sequencing. And based on the data of phenotyping and genotyping studies, a genome-wide association study was conducted where the population structure of the fababine population used here was analyzed using admixture software. Multi-trait GWAS was conducted or was fitted using gamma software by fitting all traits together. And gene annotation analysis was also conducted to annotate genes associated with herbicide-related traits. The SNP callings revealed the presence of 10,974 high-quality SNPs. The population structure analysis revealed the presence of 2 ancestral subpopulations. Multi-trait GWAS identified 14 highly significant associations between all studied traits and 72 SNPs. And finally, the gene annotation analysis identified 6 genes as 6 genes as associated with herbicide-related traits, which are acidic endochitinase, LRR receptor-like serine threonine protein kinase, probable serine threonine kinase, malate dehydrogenase, photosystem 1 core protein PSA, and MYB-related protein P-like. Thank you for, and I would like to thank my at ICARDA and also Dr. Rubialis and his team at XII for their valuable contribution in this work. Thank you. Thank you for your presentation. Any question? Or here we do? Okay, the next one will be Diana. Hi, good morning. Can you hear me? Yes, we hear you. Good morning. I'm going to share my screen.
Can you see my presentation? Okay, we see your presentation. You can start. Okay, thank you. Good morning, everyone. My name is Diana. I'm currently doing my PhD at University of Aveiro here in Portugal, and I'm going to present you some of the results I have so far for my thesis that it's entitled Protecting Maize from Cephalosporiosis. The population is already and will continue to increase in the next years, and because of that, the demand for food will also increase. However, every year we lose 40% of food production to pests, namely to diseases caused by fungi. One of those diseases is caused by Magnapartiotis maidis that causes late wilt to maize plants. This is a vascular disease that the infection spreads through the xylem vessels, blocking the transport of water and nutrients. This disease can cause losses up to 70%, although the most common losses are between 40 and 50%. And since maize is one of the most productive crops here in Portugal, it's really important to find a solution to mitigate the effects of this disease. A possible solution can be the use of bacterial strains alone or in consortia that can inhibit the fungal growth. So the aim of my work is to develop an efficient and environmental protective methodology to mitigate cephalosporiosis effects on maize. This goal fits in the United Nations Sustainable Development Goals. To do this, I started by isolate some bacteria from symptomatic maize plants. These isolates were then identified and tested for its ability to inhibit the fungal growth through volatile compounds or compounds secreted to the medium. After we did this, we made a biochemical analysis to see the effects that our strains have in the fungus, but also the effect that the fungus had in our strains. Then we will do some greenhouse experiments with selected strains, try to identify some bioactive compounds, and then we hope to do some field trials. We obtained 105 bacterial isolates, and after typing, we obtained 75 representative isolates, a 28% decrease. Then we did a screening of these isolates to see which were the ones that had the ability to inhibit Fusarium and Magnapartiotis maidis. We also evaluate the ability of these strains to inhibit Fusarium because it's a common fungi found here in our maize plants in Portugal. The first screening showed that 29 of our isolates were able to inhibit the fungi, but we only choose the ones that were capable of, that showed an inhibition above 40%. The same thing happened for Magnapartiotis maidis. So here we have all of our isolates, and we can see that there are 6 isolates that show ability to inhibit both fungi. So, as I said before, we wanted to see which were the biochemical effects our bacterial strains had on both our fungi, and we can see here are the different strains that we tested, and you can see that different strains had different effects on the fungus. Namely, some of them showed an increase in protein content, others showed an increase in antioxidants enzymes activity. But we also wanted to understand if our fungus had some biochemical, caused some biochemical alterations in our bacterial strains. And we can see that also here, the strains have a different response to the stress caused by Fusarium. We have one strain here that had an increase in GPX, that is an antioxidant enzyme. Here,
again, an increase in other antioxidant enzymes. And here you can see that this strain had an increase in damage and in the metabolic activity. We did the same for the Magna Partiotis meatis fungus, and we had a similar response. Different strains showed different effects in our fungus, namely an increase in, again, antioxidant enzymes, but also a decrease in protein damage. And for example, here we have this strain that had an increase in metabolic activity. And again, we did the same for our bacterial strains that showed a different response. Some of them were able to decrease its damage both to membranes and to proteins, and an increase also in antioxidant enzymes. The work I did right now until now allowed me to conclude that different bacterial strains cause different biochemical responses in the fungi, and I was able to select 8 strains that were able to inhibit both fungi. These strains will now be used to do some greenhouse experiments. I want to thank you all for your attention and also for the invitation and to do this presentation here. Here we've got some question for you. Diana, the bacteria strain that inhibit the fungus are from the same genus or they are from different ones? They are from different channels, yes. How is the diversity that you recover from your strain? I mean, you have 100 strains, but how many genera? They are grouped in how many different genera, more or less? I have 105 isolates, but only 75 strains, okay? Some of the isolates were the same. And the genus, I have, I think, around 4 different genus. Another question? Diana, my congratulations for your presentation. Very clear presentation. Thank you. I have a curiosity. You tested the effect of the bacteria against magnaportiosis and fusarium. Yes. But independently. Did you try to co-inoculate the isolates in a plant and see the effect of the bacteria in the pot, but apply to both pathogens? That will be my next step. I will now do some greenhouse effects, some greenhouse experiments, sorry, and I will try both against the fungus separately and together. Okay. The last one? Okay. Okay. Thank you so much again. Thank you. Now the last one for this part is Giovanna. Can you turn on your microphone, please? Yes, can you hear me? Yes. Okay, we hear you. And can you share your windows, please? Can you hear me? I'm trying to share my screen. Giovanna? Giovanna, can you hear us? I'm sharing. Can you share your windows, please? Can you see my?
No. Can I screen? Now. Now, yes, yes. Now we can see your computer. Okay, you can see now. I think I'm having some delay. You can hear me and see my screen? Yes. Yes. Okay, so I will start. You can hear me? Giovanna, but you are sharing your screen, not the presentation. Yeah, but I'm with my presentation Move on, move on. open. No? Yes. Now. 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 Now you can see and hear me? Yes. You can start. Okay. Okay, thank you. And sorry, I think I have like some problem, some delay. So I'm Giovanna. I recently started my PhD under the supervision of Blanca, where the main goal of my project is to evaluate the impact of microplastic on soil plant systems. Here is just a brief introduction because maybe to some of you is the first time that you hear the term microplastic. So it's used to define plastic particle with a size ranging from 1 micrometer to 5 millimeters. And here just one quote that I like to use in my presentation because I think it has everything to do with my research that says just because you don't see doesn't mean it isn't there. Because I work both with microplastic and soil microorganisms that are two topics that have been neglected for a long time. And luckily nowadays, due to the new technologies, new methodologies that have been developed, we can try to understand a bit more what is going on beyond what our eyes can see, what is happening in this tiny, tiny world. And here are just some factors to try to contextualize the problem. That it says that around 3.2 million tons of microplastics are released into the environment per year. And I think probably some of you have heard about some reports of microplastics that have been found in our body, such as in our blood, our lungs, feces, placenta, and also in the different types of environment, in the air, water, even in remote areas such as Antarctic snow and soil. Here is just to bring a bit closer to our reality, to agricultural soils, that most of the previous students have been focused more on aquatic environments, but actually soils receive a greater amount of microplastic than oceans. And so what are the main source of microplastic pollution? So here there are some pictures just to illustrate. And the first two, I think it's the most obvious one that once I say plastic and agriculture will probably come to your mind. That is the use of plastic mulch and the but there are some other ones such as the use of compost, seed coating, sewage sludge, and irrigation water that can be already contaminated with these microplastic particles and can also represent a source of microplastic pollutions to the soil. And I think we are all aware of the importance of plant and soil health in order to sustain our life here in the planet. And so, as I mentioned, we know that the soil is polluted with microplastic, but what about the impacts? And here is where it comes my PhD project, where I divided in three what we call work packages. So the first one is to evaluate the impacts of microplastics in soil plant systems, both through experiment and also an incubation experiment. The second one is to assess the plastisphere microbiome, which means to assess the microbial community that is associated to agricultural plastic debris. And the third one are my secondments, one that I recently did in Bonn,
and the next one that I'm going to do next year in Wageningen. So starting with the first one, that the main goal is to evaluate the impact of microplastic on soil and associated plant microbiome, but also in terms of the plant development and disease development. So here in this image is just a scheme for you to try to visualize the experimental design that we have been performing. So we choose as target crop cotton and target pathogen, soil-borne pathogen Verticillium dali. So here I have just the soil, and then I have the other treatment that is with plastic, that is the conventional plastic, another one that is a biodegradable plastic. Here just the soil with the pathogen, and here the combination of the soil with the pathogen and the different type of plastics. So what we're going to perform is what we call like a cycling experiments, which means that we are going to grow the plant, harvest, make the measurements, and start a new cycle over time. And this allows us to make like a successive assessments over a more extended period of time. And with that, we can also try to simulate what happens in monocropping. So we can perform these cycles, and by the beginning of each cycle, we're going to incorporate microplastics, and then we're going to see how it changes over time. And here are just some of the assessments that we're going to do in terms of the plant development, disease incidence and severity, and also in terms of the microbial community composition, diversity, and activity. Here is the second one, that is to assess the microbial community associated to plastic mulch debris. And one term that caught my attention while I was doing some literature review was the term plastisphere, that was first used to describe the microbial community associated to plastic marine debris. And what you could see is that there's still a lack of data, especially once it comes to terrestrial systems and samples that are collected from natural environment. And we can consider, as I mentioned before, that plastic mulch fumes are one of the main sources of plastic pollution on agricultural soils. So what we did, we collected different plastic debris from 5 different fields located in the south of Spain. And it was actually quite impressive for us to see the amount of plastic pollution of all these fields. And this is actually due to a very intensive horticultural production, where they have been using plastic mulch at least twice a year over the last 10 years. So what we did, we collected this plastic and performed some analysis to assess the microbial community, both through culture and molecular-based techniques. We also performed some characterization of the plastic through FTIR and Raman. And we are also planning to do some visual assessments through scanning electron microscope. And here is just another experiment that I recently did in Germany during my secondment. That is actually a joint experiment because I don't have time to explain everything now, but I'm part of SOPLAS, that is a consortium, European Union funded program, where around 15 university and research institutes are part of this project. So we performed this joint experiment to try to assess the biodegradation process of plastic during industrial composting. I think probably most of you already have seen that plastic bags that you use in the supermarket that it says compostable. So what we want to check is how it degrades over time when during our industrial composting. So we performed the experiment in this company in Germany, and that is a huge industrial composting facility. And then, as I mentioned, it's a joint experiment with different research institutes and university. And here in XII and along with Wageningen University, we're going to be responsible for characterizing the microbial communities responsible associated with the degradation of the plastics. And there are different other universities and companies in Germany and Switzerland that are going to be responsible for checking the physical chemical change of the plastic over time. So that's it. Thank you very much. Thank you for your presentation. Any question? Nothing in chat, or you do? Okay. Now we will take a break.
We have some informative material as a souvenir from the Institute for all the speakers. And you will also get some. We will try to send it to you by mail or somehow. Okay? Thank you. Now we will take a break to prepare the next part of this day, okay? More or less 5-10 minutes, okay?
Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con el siguiente bloque de agronomía y mejora. Y va a empezar exponiendo el María Dolores, que se tiene que ir corriendo ahora, así que si alguien tiene una pregunta para ella, pues se le manda por correo y se contesta lo más brevemente posible, ¿de acuerdo? Bueno, cuando quiera. Muchas gracias. No cambio. Creo que le he quedado. Ahora. Bueno, yo soy María Dolores Requena y estoy en mi tercer año de tesis doctoral y voy a hablaros sobre mi tesis, que va sobre el desarrollo de estrategias para la modificación del perfil de carotenoides y sus ésteres en trigo y tritorno. Comentaros que esta tesis deriva de un proyecto compartido entre el Instituto de Agricultura Sostenible y el Instituto de la Grasa de Sevilla. Bueno, los carotenoides son pigmentos liposolubles que son sintetizados por organismos fotosintéticos. Además, son responsables de la coloración de gran número de alimentos, tanto vegetales como animales. Ahí podéis ver algunos ejemplos, aunque hay más de 600 carotenoides diferentes. Las plantas tienen funciones muy importantes, como son la absorción de la luz durante la fotosíntesis y son grandes antioxidantes. Los humanos somos incapaces de sintetizarlos por nosotros mismos, por lo tanto es fundamental su ingesta a través de la dieta, entre otros casos porque tienen importantes repercusiones sobre nuestra salud, ya que reducen el riesgo de sufrir ciertas enfermedades como son algunos tipos de cáncer, déficit de vitamina A, que como sabéis es el principal motivo de desnutrición a nivel mundial, y también evitan o reducen la degeneración macular relacionada con la edad. Por todos estos, bueno, además, como son pigmentos que están involucrados en el color de los alimentos, siempre ha sido un importante criterio de calidad para la selección de cereales, por ejemplo, para seleccionar la pasta a partir del trigo duro, y además confieren ese color dorado de los productos derivados de tritorno. Por todos estos motivos, ha habido un gran interés en llevar a cabo programas de mejora en carotenoides, en diversos cereales y otros. Bueno, el tritornio es un anfiploide derivado del cruce entre orbe chilense y trigo duro. Es un cereal que presenta un alto contenido de carotenoides en su endospermo y además gran parte de ellos se encuentran esterificados con ácidos grasos, formando monoésteres y diésteres. Los ésteres de carotenoides presentan ciertas ventajas, ya que tienen una mayor capacidad de acumulación en las células y además son más estables durante el proceso de almacenamiento post cosecha. Todo esto hace pues, que sea muy interesante el desarrollo de programas de biofortificación en carotenoides, principalmente en cereales. Aunque hasta ahora no se habían descrito trigoturos con capacidad de esterificar, que bueno, ya hablaremos de esto en un momento, ahora sabemos que hay trigoturos que esterifican. Aún así, los niveles de tritorio de los ésteres de carbones en tritorio son mucho mayores que los que se han encontrado en trigo duro. Y esto es porque el principal causante de estos niveles tan altos sería el genoma de orden chilense y su otro capital. Pues bien, en este contexto se encuadran los tres objetivos principales de mi tesis. El objetivo 1 sería caracterizar la diversidad existente en la colección de trigo duro de España para su perfil de carotenoides y ésteres. El objetivo 2 sería determinar la base genética de la esterificación en orden chilense y en trigo duro. Y el objetivo 3 pues, sería el estudio del efecto de la transferencia de genes candidatos entre los genomas A y B de trigo duro y trigo harina. Bien, respecto al objetivo 1, existe una colección de trigos duros de España, que fue desarrollada por el Centro de Línea de Madrid. Y bueno, nosotros lo que hicimos fundamentalmente fue hacer una selección de 156 accesiones, 9 de ellas perteneciendo a la subespecie de Icocon y 147 a la subespecie de Trujillo. Se llevaron a cabo diferentes ensayos en campo en varios años, utilizando un diseño aumentado con 4 variedades de trigo duro que son comerciales, que se utilizan como controles. Y bueno, después de la detección de granos se hizo la extracción de carotenoides, su análisis mediante HPLC y se cuantificaron usando curvas de calibración.
Principalmente en todas las accesiones se midió la cesantina, alfa y beta-caroteno, luteína libre y ésteres de carotenoides, tanto monoésteres como diésteres. Nuestra sorpresa fue, después de analizar estos 156 genotipos, que 4 de ellos mostraban ésteres de carotenoides, tanto monoésteres como diésteres. Además, en un porcentaje bastante alto. Estaban en torno al 27 y 31% sobre el contenido total de carotenoides. Además, había 11 accesiones más con solo monoésteres, con una proporción un poco más baja. Para que lo veáis más visualmente, aquí tenemos el cromatograma de COFA. COFA es una variedad comercial de trigo duro que presenta un cromatograma que sería como el típico que estaría presente en casi todas las accesiones de esta colección, es decir, que no presenta ni monoésteres ni diésteres en su endospermo. Por otro lado, tenemos una de las accesiones de esas 11 que presentaban monoésteres y otra de las 4 que presentaban tanto monoésteres como diésteres. En el gráfico de quesitos se observa muy bien esta aportación de porcentaje al contenido total de carotenoides, con una accesión que no tiene nada de ésteres de proteína, otra que tiene un porcentaje muy bajo y otra de estas que tienen este alto contenido en ésteres. Bien, todos estos resultados lo que suponen es que son las primeras accesiones descritas en trigo duro que esterifican, con capacidad esterificante. Y esto pues, es un avance para los programas de biofortificación de carotenoides, pues, realmente también. Este trabajo pues, fue publicado en Foods. Respecto al objetivo 2, como he comentado al principio, el genoma causante de los altos niveles de estrés de carotenoides intritorios sería el genoma de orden chilense. Por eso, para determinar la base genética de la esterificación de orden chilense, pues nosotros lo que hicimos fue partir de un estudio anterior de 5 genes candidatos para la esterificación en trigo harinero. Se buscaron sus ortólogos en orden vulgares y se obtuvieron las secuencias completas en orden chilense. Se estudió la expresión de estos 5 genes candidatos a lo largo del desarrollo de 4 estadios de grano de tritordio y se observó que uno de esos genes, en concreto el ORCH7H G021-460, mostraba un aumento en su expresión hacia el final del estadio 4. Además, este gen resulta ser el ortólogo de SAT7D, que es el gen responsable de la esterificación en trigo harinero. Por otro lado, en un estudio anterior se había descrito la cesión H290, que es un mutante de orden chilense que es incapaz de desarrollar ésteres de carotenoides. Lo que se hizo fue estudiar la secuencia de ORCH7H G021-460 en H290 y se vio que había un cambio de glicina por cisteína en H290 en comparación con 2 genotipos esterificantes, que son H7 y H16. Se diseñó un marcador para detectar este SNP y se evaluó una colección de orden chilense que está compuesta por 93 accesiones previamente caracterizadas para el perfil de carotenoides y ésteres, y solo H290 de esas 93 mostraba el alelo mutado y el fenotipo de 0 ésteres. Además, esta mutación se encuentra en una región muy conservada de todas las especies estudiadas que son cercanas a orden chilense. Y bueno, por todos estos motivos, se deduce que SAT7HCH, que es como hemos llamado a este gen, es un fuerte candidato para la esterificación de luteína en tritordio y orden chilense. Además, esto sugiere un mecanismo de esterificación de carotenoides común en XII. Por eso, pues bueno, pues HCH sería un buen candidato para mejorar la estabilidad de carotenoides en tritordio y otros cereales. Este trabajo también ha sido publicado en Frontiers in Plant Science. Y bueno, por último quería comentar nuestra última publicación, que es un capítulo del libro de Methods in Enzymology, que es una especie de guía / protocolo muy detallado, donde se explica desde la extracción de carotenoides hasta la selección asistida por marcadores, de cómo se llevaría a cabo la transferencia de SAT7HCH a trigo duro
para mejorar, para aumentar este contenido de características en su bueno, de los de la leyes en su enfoque. Además, ha sido publicada en revistas, supongo que sí, las redes sociales de IAS, luego habréis visto este bien. Y nada, pues ahora simplemente seguir trabajando para poder cerrar los objetivos que quedan de mi tesis y bueno, pues esperando tener más resultados. Y nada, pues espero que os haya gustado y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Bueno, pues la siguiente presentaré a Ana Galvez, cuando quiera. Lo que ya hemos comentado, quien tenga una duda para María Dolores, que por favor que me la remite, nosotros se la mandaremos a ella por correo, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Buenos días. Para que me conozca, yo soy Ana Galvez y estoy realizando mi tesis doctoral en el Laboratorio de Tecnología de Cultivos con Pilar Prieto. Y bueno, pues os voy a explicar un poquito en qué consiste mi tesis. Se titula Estudio del reconocimiento y la asociación de los cromosomas homólogos durante la meiosis en el contexto de la mejora genética del trigo. Bueno, pues el trigo es un organismo alexaploide, es decir, su genoma está formado por 3 subgenomas procedentes de 3 especies diferentes. Y cada uno de estos subgenomas está formado por 7 pares de cromosomas equivalentes u homólogos. Los cromosomas homeólogos son los cromosomas equivalentes procedentes de otros subgenomas. Pero a pesar de la complejidad del genoma, el trigo harinero se comporta como un organismo diploide durante la meiosis. Bueno, pues la meiosis, conocida por todos nosotros, es el proceso celular responsable de la producción de gametos. En nuestro laboratorio nos interesan las fases, el inicio de la meiosis, incluso las fases previas, porque es donde se ha visto que comienza el reconocimiento y el apareamiento entre estos cromosomas homólogos. De hecho, se sabe que ese apareamiento y ese reconocimiento se inicia en la zona de los telómeros y estudios llevados a cabo en el laboratorio donde realizo mi tesis pues han demostrado la importancia de las regiones teloméricas en este apareamiento de los cromosomas homólogos. Bueno, los objetivos principales de mi tesis son un estudio de las secuencias o motivos de ADN que estén implicados en la interacción entre los cromosomas homólogos al inicio del proceso de la meiosis y un estudio de las proteínas que están implicadas en la interacción entre estos cromosomas homólogos. Para ello, bueno, ahora mismo me estoy centrando en ese primer objetivo. Hemos realizado una extracción de ADN, yo estoy trabajando con material vegetal, con trigo harinero y cultivar XII Spring. Bueno, tras esa extracción de ADN hemos hecho un análisis mediante secuenciación masiva con Illumina. Posteriormente, la secuencia que nos envían, pues la hemos analizado utilizando los protocolos SAM-MINE, Repeat Explorer y Italian, ¿vale? Y esas secuencias las hemos caracterizado con diferentes herramientas bioinformáticas pues, para saber el contenido que tienen en adenina y timina, la cantidad de repeticiones distintas, la existencia de secuencias palindrómicas, hemos visto el radio de su curvatura y hemos predicho pues, la estructura secundaria, ¿no? Bueno, pues con todo esto hemos podido saber que el 2,5% del genoma del trigo harinero está formado por ADN satélite y hemos identificado un total de 35 satélites. He de decir que algunos de estos satélites los hemos podido agrupar en superfamilias, tenemos un total de 6 superfamilias porque tienen homología entre ellos. Bueno, hemos visto que hay una gran diversidad en estos satélites respecto a la longitud de la unidad de repetición. El más pequeñito que hemos conseguido identificar tiene 44 pares de base y el más grande 2.619. También hay diversidad respecto al contenido en adenina y timina, porque la mayoría de ellos, 24 de 35, son ricos en adenina y timina. Y todos los satélites pues, muestran una cantidad importante de subrepeticiones directas internas. Por ejemplo, en un caso, uno de ellos, el que hemos nombrado satélite 15, está formado por 4 subunidades de 155 pares de base.
Bueno, una vez identificados esos satélites, los hemos validado por la técnica citogenética de ligación in situ y aquí muestro algunos de los resultados. Hemos obtenido satélites donde tienen una señal principal en las regiones terminales de los cromosomas que forman, de los cromosomas del genoma T. Otro satélite, el satélite 7, pues tiene una señal terminal en cromosomas de los genomas A y D, y el satélite 20 pues tiene señal terminal en cromosomas de los tres subgenomas. Luego pues hemos encontrado algunos satélites que tienen señal terminal en varias parejas de cromosomas o en una sola pareja de cromosomas. Como vemos, pues hay una gran diversidad en el patrón que muestran estos satélites. Bueno, y por eso podemos concluir que la secuenciación de fragmentos cortos pues, nos ha permitido identificar secuencias repetidas localizadas en las regiones terminales de los cromosomas que podrían participar en el reconocimiento y la asociación de los cromosomas homólogos al inicio de la meiosis en un organismo tan complejo como es el trigorinero, y la técnica citogenética de ligación in situ pues, ha permitido visualizar y validar las secuencias de ADN de interés para nosotros. Y nada más, bueno, agradecer al proyecto Estudio del Reconocimiento y la Asociación de Cromosomas Homólogos durante la meiosis en el contexto de la mejora genética de trigo y a las ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores y a mi directora Pilar Piero. Así que nada, muchas gracias. ¿Una pregunta? En el chat o en... Muchas gracias. La siguiente ponente es Belén Fernández. Sí, te contigo. Buenos días, yo soy Belén Fernández, pertenezco al Departamento de Mejora Genética del Público de IAS-CSIC y realizo mi tesis dirigida por Virginia Pérez y Leonardo Velasco, que se titula Caracterización genética de poblaciones locales de focos con mayor virulencia y nuevas fuentes de resistencia genética en girasol. Os voy a hablar un poquito por encima sobre la tesis. Bueno, pues yo estudio básicamente la integración del girasol con su planta parásita orogántica humana, más conocida como copa de girasol, que es un monoparásito, que quiere decir que necesita del girasol para su nutrición y desarrollo. Y esto produce una disminución en la productividad de los cultivos de girasol. Para que veáis un poquito el ciclo vital del jopo, empezaría con el acondicionamiento de la semilla, que es un momento a una temperatura y humedad determinada que le permite germinar tras haber notado los compuestos de los isolados de girasol. Una vez germinado, se orienta hacia la raíz del girasol y el primer contacto con la raíz se llama el apresorio, que si se desarrolla bien, se forma el austorio, que es el órgano que conecta la planta parásita con la raíz del girasol. Que si se desarrolla bien, forma las conexiones vasculares por donde el jopo obtendría los nutrientes del girasol. De ahí se forma un nódulo del que emerge un jopo que florece, se crean semillas y empezaría el ciclo de nuevo. Como he dicho antes, esta planta parásita disminuye la productividad de los cultivos. Por tanto, hay diversas formas de intentar eliminarla, pero la más productiva es la mejora genética para resistencia a focos, que es lo que yo me baso. Entonces, la integración jopo-girasol sigue en general un modelo gen-a-gen en el que hay un gen de resistencia en el girasol y un gen de virulencia en el jopo. Y normalmente son genes dominantes. ¿De dónde salen los genes de resistencia en el girasol? Pues de especies de girasol silvestre que se evalúan para jopo y tienen su gen de resistencia. ¿Qué pasa? Que el jopo tiene una alta tasa de mutación, entonces cuando se encuentra un girasol resistente, al cabo de los años aparece una nueva raza de jopo más virulenta que supera esa resistencia y hay que estar constantemente resistente.
En este sentido, mi tesis tiene dos objetivos. El primero de ellos sería el estudio de los genes de resistencia en girasol, o voy a hablar de dos, el gen ORD2 que ya está descrito, y sobre otros genes de resistencia de la silvestre de girasol. Y por otro lado, también estudio los genes de anualmente. Bueno, pues el gen ORD2 es un gen de resistencia que viene de la línea DEP2, que a su vez proviene de una cesión resistente de IAS-CSIC. ¿Qué sabemos de este gen ya? Pues que tiene un mecanismo de resistencia post-adhesión, es decir, el copo logra llegar a la raíz, pero nunca llega a formar conexiones vasculares con esta, y que el gen está localizado en la parte superior del cromosoma 4. A partir de ahí empecé yo mi tesis, y con la técnica del mapeo fino he logrado afinar en la posición del gen. La técnica del mapeo fino se basa en genotipar una gran población de mapeo con distintos marcadores y así reduciendo la ventana donde puede estar. Yo la he reducido a 0,4 megapares de base. Luego, este año he estado distanciada en el INRA en Francia y allí he logrado secuenciar la línea DEP2, que es la línea que tiene este gen de resistencia con el que estoy trabajando, y he podido notar justo esta región. Por lo tanto, ahora sé los genes que tengo en esta región, los genes candidatos, que son un número muy poco y el muy bajo, y el siguiente paso sería hacer un análisis de expresión de estos genes que tengo aquí para ver cuál puede estar relacionado con la resistencia. Por otro lado, como he dicho antes, también estudio otra línea, otra línea de girasol silvestre resistente, y se estudia la genética, pero aquí os voy a explicar un poco cómo una de las formas que nosotros tenemos de determinar el mecanismo de resistencia, que se hace con la técnica de los predoctorales, que se basa en germinar una semilla de girasol vinculada con coco entre dos placas de flexibilidad para poder así ir viendo su desarrollo, poder contar, poder tomar fotos, poder coger muestras con microscopía, etc. Entonces, en este ejemplo teníamos una línea susceptible y una línea de resistencia. Lo primero que se hace es ver el porcentaje de germinación del coco, porque hay algunas líneas de girasol que su forma de resistencia es producir inhibidores de la germinación o no producir distintos exudados que permitan al coco germinar. Entonces, lo primero que se hizo fue eso, determinar el porcentaje de germinación, y era bueno en ambos casos. Así que a partir de ahí se empiezan a contar el número de adhesiones que tiene el coco a la raíz. A los 14 días había adhesiones, a los 22 había adhesiones en ambas líneas, la resistente y en la susceptible, pero a los 28 días empezamos a ver diferencias, que es que empezaron a ver las adhesiones, los modulitos que se crearon, que estaban necrosados. Era mayor el número de focos necrosados en la línea resistente, que a los 36 días eran casi todos los focos que estaban necrosados en la línea resistente, mientras en la susceptible había algunos, pero la mayoría estaban creciendo. Y además eso también se veía en el microscopio, ya que, bueno, se me olvidó poner aquí la datilla, pero estos son 14, 22 y 28. La línea resistente la de arriba. La línea resistente parecía que los focos no se desarrollaban, seguían siempre pequeños hasta que se impulsaban y se volvían negros como este, mientras que la línea susceptible se desarrollaban bastante bien y al final, a la 22 días, casi que se veía un poco emergente. Por tanto, determinamos que esto es un mecanismo de resistencia post-adhesión. El siguiente paso sería hacer ya microscopía para ver qué es lo que está pasando ahí. Y por último, como he dicho antes, estudio el girasol, pero también estudio el parásito, que es el foco. Y os voy a contar por encima un análisis de diversidad que estamos haciendo. Bueno, como he dicho antes, hay diferentes razas de foco que se diferencian por un aumento de virulencia. De momento están descritas de la A a la H. Y en España hay dos pools genéticos de foco, que uno se encuentra en Cuenca y otro se encuentra en el Valle del Guadalquivir. Entonces, uno de los estudios que queremos hacer es coger poblaciones de foco del Valle del Guadalquivir de las razas E y F. De la raza E y F ha habido un aumento de virulencia, entonces tenemos poblaciones de foco de la raza E, poblaciones de foco de la raza F,
que están secuenciadas y ahora yo quiero estudiar su genoma, ver las diferencias que hay entre ambas razas y ver si las puedo asociar a ese amigo de vivencia. Pero yo estoy haciendo todavía y no tengo chico. Y... Como bien has dicho, ¿no? Por una parte está la resistencia del girasol, que tiene su propio canal de resistencia, que está involucrado en los mecanismos autoriales, ¿no? Cuando los interdependencias. Pero por la otra parte, los mecanismos de la virulencia del foco, ¿en qué fase del desarrollo están involucrados a la hora de atacar el girasol? O si es fácil, ¿no? Yo esa parte no... O sea, a ver, yo estudio cuál es el gen de virulencia, es decir, entre dos focos distintos, cuál es el gen que cambia para que pueda atacar al girasol o no. Pero más allá no he llegado, es decir, no sé qué es lo que hace ni en qué fase actúa, por así decirlo. O sea, supongo que como en el girasol que hay distintos genes de resistencia que actúan en distintas fases, puede ser prematorial, supongo que el foco pues, será muy igual. Depende de lo que se encuentre de barrera, actuará. Entonces, los genes de virulencia no se sabe o se desconoce en qué proceso está involucrado. Yo lo desconozco. A lo mejor ya lo estoy. ¿Una pregunta más? Pues, el siguiente es Manuel Alejandro. Bien, pues yo vengo del departamento de mejora genética de este centro y voy a contar parte de los objetivos de mi tesis doctoral. Concretamente, bueno, yo me encuentro ahora mismo en mi primer año, de manera que no veré muchos resultados de momento, pero bueno, sí que puedo comentar un poco algunos de los objetivos y el contexto que se plantea. Como digo, concretamente me voy a centrar en la parte relativa a la identificación y caracterización de nuevas fuentes de resistencia a foco, pero en este caso el foco de otro cultivo, una leguminosa que es el guisante. Bueno, aunque Belén ya ha comentado un caso particular, realmente no son, pienso, tan conocidos los casos de parasitismo entre plantas, es decir, de una planta con respecto a otra, como lo son, por ejemplo, los insectos o microorganismos. Sin embargo, hay unas 4.500 especies de plantas que han evolucionado para parasitar a otros. Hablamos de parásitos de tallo, de raíz, en función de cuál sea el punto de contacto en el que se encuentran ecológicamente parásito y hospedador, y también podemos distinguir holoparásitos y hemiparásitos, en función de que los requerimientos que ejerce el parásito respecto al metabolismo del hospedador sean absolutos o solamente parciales, respectivamente. De todas estas plantas que han evolucionado para parasitar a otras, por desgracia, muchas de ellas se han convertido en mayoría parásitos, puesto que parasitan al cultivo interagronómico, como es el caso del guisante, Pisum sativum, cuyo interés mayormente deriva, al igual que otra leguminosa, de su valor nutricional, por su alto contenido proteico, lo que lo hace muy útil para alimentación animal y humana. Pero por otro lado también tiene características agronómicas muy interesantes, como son la capacidad de fijación de nitrógeno, su biodisponibilización en los suelos. Una de las especies que se ha especializado en parasitar, entre otras, a las leguminosas, y en concreto al guisante, es el foco, pero en este caso hablamos de otra especie, Orobante crenata, del mismo género, con respecto al que hablaba Belén anteriormente. Se trata también de un holoparásito que carece por completo de capacidad fotosintética y que se ancla al guisante a través de su sistema vascular. Su fecundidad es muy elevada, lo que ha hecho que esté extendido por todo el área mediterránea, incluso se hayan reportado casos en países más nórdicos en el continente europeo. El ciclo parasitario de Orobante crenata es prácticamente imposible de separar de su ciclo de vida, puesto que es un holoparásito. Pero sí podemos destacar que desde el momento en el que se produce la conexión vascular entre el sistema del parásito, el xilema, perdón, del parásito y del
del hospedador es cuando empieza a actuar como un sumidero de nutrientes y energía para la planta, lo que se traduce a nivel agronómico en una, bueno, para la planta en primer lugar, en una pérdida de vigor, y a nivel agronómico para el cultivo, en función del grado de infestación del suelo, en una reducción de la biomasa y la producción de semillas. Este problema es de largo conocido por los evaluadores genéticos y, por supuesto, sobre todo por los agricultores, y de muy difícil manejo. Entre otros factores que no son pocos, por la estrecha relación, no solo física, por conexión vascular directa, sino también filogenética entre las dos plantas implicadas en esta relación ecológica, pero también por la fácil colonización de suelos infectados, de suelos sanos, y la persistencia del reservorio de semillas en el suelo por sus características. Existen múltiples estrategias para intentar controlarlo con efectos parciales. En cualquier caso, todas ellas se tratan de aplicar de una manera integrada o combinada. Van desde métodos de control físico, prácticas culturales, la búsqueda de resistencia en el propio cultivo por sí mismo, y métodos de control biológico y, por supuesto, químico. De entre todas ellas, la que resulta más interesante es la búsqueda de resistencia en el huésped, y en concreto los programas de mejora genética son los que tienen un historial que los avala más, y desde luego que también encuadran mejor actualmente con la normativa europea. En cualquier caso, la aplicación o combinación de cualquiera de estos métodos de control tiene que ser sostenida en el tiempo para poder observar algún tipo de resultado. Centrándonos en aquellos mecanismos de resistencia que pueden hacer que el propio cultivo sea por sí mismo resistente, hay que distinguir entre factores de escape que implican características intrínsecas al cultivo, a la variedad del cultivo, tales como su ciclo o la propia arquitectura radicular, que pueden evitar hasta cierto punto el contacto con el parásito. Pero por otro lado tenemos auténticos mecanismos de resistencia que también se han reportado en otras variedades, incluso en otras leguminosas, respecto a la banca y granata, y que implican una actuación activa de la propia planta para frenar o evitar la infección, y pueden actuar a todos los niveles del ciclo de desarrollo del parásito, desde la propia semilla hasta durante o posteriormente a la implantación del tubérculo. Hay que distinguir muy bien cuando hablamos de resistencia, una resistencia completa o fuerte, y cuando hablamos de tolerancia. Y esto es importante especialmente en el caso del guisante, donde no se conocen variedades vegetales, variedades de guisante que sean completamente resistentes a este parásito hasta el momento. En el caso de los que tienen una resistencia parcial, su herencia es compleja, controlada por múltiples genes de bajo efecto fenotípico, y la heredabilidad en cualquier caso es baja cuando observamos la interacción con el medio ambiente. Pues bien, en este contexto se enmarca mi tesis doctoral, que va dirigida fundamentalmente a mejorar estas fuentes de resistencia actuales, las que hoy día existen, y encontrar algunas que impliquen una resistencia fuerte. Para ello, la estrategia es muy sencilla, la podemos separar en tres fases. Primero, hay una búsqueda de nuevas fuentes de resistencia mediante la elaboración de colecciones de germoplasma, donde tratamos que estén bien representadas especies diversas dentro del género Pisum, diferentes variedades dentro de cada especie. Todas estas se someten a un screening en campo, comparando con un testigo susceptible, pero paralelamente también se someten a un screening en condiciones controladas de cámara de cultivo, donde tenemos una presión de infección controlada y fácil de seguir, con un sistema de rizotrón muy similar al que anteriormente comentaba Belén, donde podemos observar con mucho detalle la interacción entre las dos plantas. Destacar la importancia de incluir dentro de las colecciones de genotipos analizadas genotipos pertenecientes a otras especies dentro del género Pisum, como son Fulvum, Abyssinicum, o la subespecie de Pisum sativum, Elatius, además del propio Pisum sativum, que es el cultivado, puesto que han resultado ser una fuente muy interesante de resistencia a otros factores bióticos y abióticos, porque siempre están bajo el punto de vista. Bien, la siguiente fase, una vez encontrada, con suerte, y en ello estamos precisamente, alguna nueva fuente de resistencia, sería su caracterización. Por supuesto, desde el punto de vista fisiológico, para observar qué es lo que hace la planta guisante para defenderse del parásito, ya a nivel histológico, bioquímico, incluso también metabolómico será muy interesante, pero desde luego que tampoco podemos dejar atrás el estudio genético, es decir, nos interesaría saber cuáles son los genes responsables, en la medida de lo posible, de ese carácter. Para ello, el enfoque transcriptómico sería una herramienta muy útil que estamos planteando a corto plazo. Y, por supuesto, también tenemos que conocer cómo es la herencia del carácter, y en caso de que no lleguemos a encontrar los genes directamente responsables, al menos la búsqueda de marcadores genéticamente ligados al carácter. Estos marcadores serían útiles para la tercera y última fase
de los objetivos, ¿no? de esta mejora, que sería pues, la introducción en programas de mejora genética. El concepto de programa de mejora genética esencialmente consiste en lo que podéis ver aquí esquematizado, la combinación de dos caracteres de interés agronómico, carácter de resistencia orgánica y prenata, en una única, a partir de un cruzamiento, para finalmente dar lugar a una única variedad vegetal que combine ambos dos y sea genéticamente estable. Para ello se necesita una serie de ciclos de autofecundación de múltiples generaciones, en las cuales se debe mantener una presión selectiva constante doble con respecto a ambas dos caracteres, siendo el de valor agronómico realmente no un único carácter, sino un carácter complejo, pero por supuesto también observar que las plantas seleccionadas mantienen la resistencia. La utilidad de los marcadores aparece cuando, en el caso de disponer de ellos, de marcadores genéticos, podemos utilizar plántulas muy pequeñas, incluso recién germinadas, para determinar si ese carácter está presente por la presencia de su marcador. De manera que así podemos ahorrar tiempo, y también esfuerzo y dinero, y hacer que el proceso sea mucho más rápido y más costoso. Es lo que cuadra con la idea de selección asistida por marcadores. Además de que esto nos permite algo muy interesante, que es la piramidación del mecanismo de resistencia, lo cual consistiría en combinar en una única variedad de guisantes diferentes niveles de resistencia, es decir, barreras o mecanismos de resistencia que actúen en diferentes puntos consecutivos del ciclo de parásito. De esta manera, la eficacia sería mucho mayor, la eficacia de la resistencia, puesto que aquel individuo del parásito que escape a una primera barrera de defensa probablemente no lo hará a todas las subsecuentes, y la durabilidad, por lo tanto, de la resistencia, una vez desarrollada la variedad vegetal, será también mayor. Será mucho más difícil el desarrollo de razas de parásitos que sean capaces de romper esa resistencia. La idea sería simplemente introducir otros parentales con otros genes de resistencia diferentes dentro del programa de mejora, y siempre controlándolo gracias a la existencia de marcadores para cada uno de ellos. Bueno, esto sería todo. Alguna bibliografía indispensable que he utilizado es esta. Puedo decir alegremente que muchas de ellas procede directamente o en colaboraciones con miembros de nuestro grupo de investigación, lo que avala que tenemos, yo estoy en ello, una larga experiencia en el estudio de este ecosistema. Nada más, agradecer por supuesto a las entidades y organismos que permiten la financiación y la realización de mi tesis doctoral, y sobre todo pues, a ustedes por el tiempo. Muchas gracias. Pues el siguiente ponente es Alameda. Everybody, my name is Ahmed from this time. I'm doing PhD. The title is the use of cross diversification control phytic stress in legumes. There is a lot of disadvantages for intensive monocropping, and why farmers use monocropping because it's experience, specialization, mechanization, chemicals, improved biology are already prepared for monocrop. The challenges: loss of biodiversity, reduction in the sustainability, soil, destroying of the soil, increasing incidence of pests and diseases, higher use of chemicals, and loss of genetic variants. The objectives of crop diversification: restoring unformed biodiversity through diversified farming system that mimic nature. There is a lot of advantages for crop diversification: efficient resources and utilization of yield advantage, better conservation of the soil,
reduction of pests and diseases, decrease of using of chemicals, fertilizers, ensure against the crop failure. Crop diversification is divided to two types: crop diversification in time and the crop diversification in space. Today, I will speak about the crop diversification in space, which is the problem and agroforestry. Crop diversification in space is using two different species and the same species, which is called varietal mixture. And there are different types of intercropping according to the arrangement of plants in the field. The alternative, intercropping, and the mixture system, mixing plant in the same row. And according to the distance between plants, the replacement replace a new row or new cultivar with the original one or additional. Add a new row to the original and the normal seeding system. The objectives of the work investigation, if crop diversification is an appropriate tools to control powdery mildew in B and rust in further B. So the efficiency of two different diversification methods, intercropping and varietal mixture. Compare the efficiency of combination of powdery mildew in B and rust in further B. Suggest some mechanisms, investigate which intercropping system is appropriate to control weeds in the field, establish intercropping methods, replacement or additional, and study the different combination of crop in further, and finally suggest which mechanism is appropriate for to control or behind that. Work structure, there are three structures: crop diversification to control powdery mildew B, crop diversification to control rust in further B, and crop diversification to control weed in further B. B is very important crop. It contains high percent of protein. B is infected with a lot of pests and diseases. The most important one is powdery mildew B, which is make a reduction in yield and great losses to farmers all over the world. There is many methods used to control powdery mildew B, chemical control, cultural practices, but crop diversification is considered to be one of the most important strategies to control powdery mildew in B. The objectives, as I said, they find the best combination of crops and find the efficiency of the varietal mixture and find if there is suggested mechanism or some mechanism behind the reduction. Field experiments, there are 6 field experiments in different years and in different locations. For treatments, we use complete randomized block design. We start the combination of B with barley, with wheat, and with fava bean. The treatment were B monocrop, fava bean monocrop, barley monocrop, wheat monocrop, B at half density, and B intercrop with barley, B intercrop with wheat, and B intercrop with fava bean. The global analysis, we find that a wide range of severity in different years and different places, but the most reduction of the disease and the severity of powdery mildew were found when we intercrop B with barley. The result of varietal mixture showed that when we increase the proportion of the resistant cultivar, the severity of powdery mildew reduced until 100%. When we use 100% resistant cultivar, there is no infestation.
control condition experiment were done to study or to find which is there some mechanism behind the severity of powdery mildew. 3 different treatments were made: fabapine monocrop, fabapine intercrop with wheat, and fabapine intercrop with barley. We blow the spore of powdery mildew with air compressor. Result revealed that monocrop is the highest severity with powdery mildew, followed with B when intercropped with wheat, and finally the lowest severity were when intercropping B with barley. Monocrop, intercrop with wheat, and intercrop with barley. Practical contribution: barley and soybean are the best crop to use combination with E to control powdery mildew. Introducing resistant variety proportion 50% or higher combination was the best proportion to control powdery mildew on B, and the barrier effect appeared to be a suggested mechanism behind the reduction of severity in the field. The second experiment is fabapine, intercropping fabapine and the variety mixture of fabapine. Fabapine as is an important crop, infected with a lot of pests and diseases. Rust, fabapine rust is one of the most important disease in the world. It makes high reduction in the bots and in the yield. The objectives of the work is to find the combination, which combination crop is the best to control fabapine rust, which is the best proportion in the lethal mixture to control rust in fabapine, and finally suggested if there is suggested mechanism. The methodology is the same, by proving the relationship fabapine with barley, fabapine crop, fabapine intercrop with B, and fabapine intercrop with wheat. Okay, I'm sorry. The result here revealed that the global analysis that when intercropping fabapine with barley, that is in all years and in different locations, there is a reduction of severity of fabapine rust. The variety mixture result the same. Here, when we increase the proportion of the resistant cultivar, the infestation or the severity of the disease rust reduced. We study the same to find what is the mechanism behind the reduction of fabapine rust in the field, and we follow the same procedure for the B. We find the same. The reduction of fabapine rust was when we intercrop fabapine with barley. Here is the combination. Finally, crop director to control wheat and fabapine. Same procedure, same methodology, intercropping system, intercropping relationship, and the result revealed here that when all there is wide range of weeds, different proportion of wheat, different severity, but we find every time when intercropping in intercropping relationship, there are reduction of weeds, and the most reduction would be intercropping fabapine with barley in all years and in different locations. We make the wheat biomass, we find the same. The weeds, the high weight of weeds were in monocrops, and the lowest weight of biomass of weeds were in intercropping, and the lowest when in barley with fabapine. Here the photo, you can see the weeds, and the final conclusion: replacement intercropping fabapine improve weed control. Mixing fabapine with barley additionally improving the best combination, and finally we make there is another experiment. We find that allelopathy is the mechanism behind the reduction of allelopathy of barley. I'm sorry for
Thank you so much. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Chao. Bueno, thank you so much. El siguiente ponente es Pierre Rebelia. So, good morning, everyone, and thank you for giving me this opportunity to share with you some results that are also from my PhD thesis. But before that, I will do just a general introduction to chemistry for secondary metabolites. So, let's start. This is short. Boss. Mask. Okay, so you listen to me. Sorry about that. So in general, what is a secondary metabolite? It's a compound produced by a microorganism that is not essential for its growth, but could be fundamental in some conditions, such as stress condition or for plant-pathogen interaction. Why it's important to study secondary metabolites? Well, because some of them show some kind of activity. They could be useful, for example, to develop bactericides or fungicides. All of us, I think that we are aware about antimicrobial resistance nowadays. So that's why it's important to find novel compounds. They could be useful, for example, for genetic improvement, or you can find some of them can be used as a biomarker to develop an early detection for a plant disease. This is a little bit crowded, but very nice slide that you can see. The take-home message from this slide is that studying secondary metabolism is a complete and multidisciplinary field. You can see in green plant science, you can see in blue microbiology and molecular biology, you can see in organic chemistry and also medicine, because everything is connected. Okay, but how this investigation they are conducted? Well, we have a liquid or solid condition group. We are going to extract this culture, so we have an extract. And then we are going to have the biopsy of this extract to see if the extract retains some kind of activity. And then we have the same time the preliminary chemical analysis. We can do it by thin light chromatography, or we can do it by high throughput screening, like high resolution mass spectrometry. Each of these spots belong to one secondary metabolites, okay? Then we're going to purify them and biopsy them again in order to see if they are bioactive. How we can actually purify them? Essentially with different methods: silica gel column, preparative TLC, HPLC, and the characterization by 1-day NMR spectroscopy, if we have very nice crystal looking like X-ray analysis, or nowadays also SELC-MS, applying also some bioinformatic tools. Then for the pure compounds, we have other biological studies. And if we want to propose some of these compounds, as for example, a natural fungicide, we have also to perform formulation studies. So after this general introduction, I will talk about the result that was of my PhD. My PhD was a joint program between Charles University in Wagga Wagga, Australia, and University of Naples, Federico II. And the main goal of my PhD was to study fungal phytotoxins produced by fungi involved in grapevine trunk disease. In details, my favorite grapevine trunk disease was Botrytis dieback. Botrytis dieback is one of the most important trunk disease, causing economic losses and yield losses worldwide. Was caused by Botrytis species of fungi. And as you can see, the main symptoms are canker in the trunk, dieback of the shoots. However, now we can see a difference between Europe and Australia. In Europe, the disease also causes foliar symptoms. However, this is a picture of an Australian near. You can see the canker, you can see the dieback, but no foliar symptoms. They are very nice. But why? So this raises question on the capability of Australian Botrytis species to produce fungal phytotoxins. Why? What is the relation between fungal phytotoxins and symptoms? And in this case, leaf symptoms. The main hypothesis is that the fungus in the trunk, they produce the fungal phytotoxin. Then they are translocated through the trunk, through the leaves, where they actually perform this biological activity. So, but in Australia, we don't have this kind of symptoms. So, are they capable to produce fungal phytotoxin or not?
This was the main question that I tried to answer. So the main two objectives were isolate biological and chemically characterized fungal phytotoxins from different species of water spiraceae in Australian vineyard, and investigate the production and translocation of fungal phytotoxin in Pata by developing an LC-MS method. So I screened 24 different isolates belonging to 8 different species of the most virulent Australian water spiraceae species. I grow them in vitro in different conditions, and I selected the most virulent, and you can see this TLC. I also selected the isolates that produce the highest amount of fungal phytotoxins. So I try to sum up all the results that I have for the first objective in this slide. You can see essentially the take-home message that yes, the Australian water spiraceae species can produce in vitro fungal phytotoxin, bearing known compounds like armelane and novel compounds that you can see in green. I isolated and characterized them for the first time. Then, after these good results, I set up a multidisciplinary experiment to verify the production and translocation of fungal phytotoxin. So I collected infected wood from plants, natural infection, from grapevine, from vineyard, and then I set up a greenhouse experiment. So I artificially inoculated the plants. Then I extracted the DNA in order to quantify the DNA of the pathogen in the trunk, and then I optimize an extraction method and I apply LC-MS in order to quantify the target metabolites that I selected. Here in this picture, you can see the vineyard where I collected the trunk. They were close to Wagga Wagga, close according to Australian close, meaning of close for them. And you can see the vine from Harden, Barangola, and Tamaramba. Then, artificially inoculated vines. I selected 2 different varieties, Chardonnay and Cabernet Sauvignon, one wine of the most common variety in Australia, and 3 different pathogens, Diplodes seriatus, Spencer martinez viticola, and Dottorella vigmanera. Why? Because I knew the secondary metabolites that they produce in vitro. So I selected armelane for Diplodes seriata. I selected protocalytic alcohol as a metabolite to target this metabolite for Dottorella vigmanera, Spencer toxin for Spencer martinez viticola. This was also longitudinal studies. So I subsample the vine at 6 months and 12 months post-inoculation. How? Following this scheme. You can see the inoculation point is a symptomatic wood. And then I cutted 2 sections of 2 centimeters above and below the inoculation point. They were asymptomatic wood in order to verify the translocation hypothesis. Results. From the naturally infected vines, first thing I have to identify the fungus. So identify applying molecular biology and morphology technique. So identify this fungus from the infected wood from the vineyard. Many of them, they were Nephusicocum species and Diplodes species, one was Spiridothidea. All of them were capable to produce in vitro armelane. And that's why I selected armelane as a toxic compound to follow this analysis in vivo. Then I started again the DNA in order to perform the qPCR analysis. And the main amount was found in Barangola wine. Artificially inoculated vines, as you can see, this is the results from 6 months post-inoculation and 12 months post-inoculation. Chardonnay seems to be more susceptible. I found a higher amount in Chardonnay of the DNA of the pathogen. And with the exception of the Dottorella vigmanera at 12 months. And then for exception, a for suspicion positive to qPCR. Remember, this was asymptomatic. That means that the colonization is still going. So that's why it's very important to apply molecular biology to be sure that the pathogen is not there, because I wanted to verify the translocation hypothesis. So I extracted the DNA from the BB first, and then I returned it to the qPCR. Optimization of the extraction protocol. I tried 2 different protocols, normal hexamethane and water methanol dichloromethane. Okay, in this picture, you can see the difference. So riverina wine 3 extracted with protocol B, riverina wine extracted with protocol A. The amount was higher for the protocol B, so I applied the protocol B for all the remaining samples. Results of the triple protocol analysis. Armelane was detected only in symptomatic group. Here, this is the asymptomatic group was negative. An interesting result that arose when I tried to combine the results from molecular biology analysis and chemistry analysis. As you can see, the amount of armelane in symptomatic wood correlated with the amount of the pathogen. The higher the amount of pathogen, the higher the amount of the armelane found in vivo. So as you can see, artificially inoculated vines.
As you can see that I found that only R-melanin, and then it was with the negative, this is the last slide. And then R-melanin was detected only 12 months post-inoculation. R-melanin was correlated with the amount of the pathogen again, and R-melanin was found only in the inoculation pod. So no translocation happened, at least in our experimental condition. So, conclusion, R-melanin was the only phytotoxin metabolite detected in vivo. So not all the phytotoxin compound produced in vitro can be detected in vivo. Then R-melanin was not translocated, but accumulated in the drug. That's mean the translocation hypothesis is not a general hypothesis. We cannot consider this as a general hypothesis, but probably the following series may be caused by a combination of biotic and abiotic stress. Take home message. If you have to set up an experiment, try always to set up multidisciplinary experiment, especially when you are dealing with complex biological questions. This multidisciplinary experiment can give you actually more meaningful data to try to solve your problem. Thank you. La podéis hacer bien en español. Ya la última presentación. Este bloque puede ser. Voy a ser yo. Y mi trabajo se llama Identificación y caracterización de metabolitos de hongos necrotróficos. Voy a hacer una pequeña introducción y los objetivos de este trabajo. Voy a aplicar un poco el método de trabajo y voy a acabar con los resultados que hemos obtenido hasta ahora. Las leguminosas son uno de los cultivos que más se producen aquí en España, gracias en concreto a la dieta mediterránea. Aunque estos últimos años ese cultivo está decayendo. Como tal, son plantas y están afectadas por diferentes factores de estrés, ya sean de carácter tipo biótico o abiótico. Y en concreto, nosotros nos vamos a centrar en los estreses bióticos producidos por los hongos. Los hongos pueden ser clasificados en tres especies, dependiendo de la relación hospedante-hospedador, aunque a la hora de obtener esos nutrientes y a la hora de penetrar la defensa de la planta y neutralizarla, usan principalmente dos tipos de mecanismos. Uno físico, ya sea mediante la formación del micelio y estructura, como puede ser el accesorio o la linfa, o mecanismos químicos mediante la producción de toxinas o enzimas, mecanismos de regulación del crecimiento, etc. Por lo tanto, el objetivo principal de este trabajo se centra en la búsqueda de esas fitotoxinas involucradas en la violencia de estos hongos necrotróficos, a saber, Ascophyta y Coledotrichum, mediante la formación de manchas necrotróficas más o menos de color oscuro en la planta. Y como objetivo secundario se plantea utilizar esas fitotoxinas en un área diferente, ya sea como biofungicida frente a hongos de carácter biotrófico en cultivos de carácter agronómico que nos interesen. El método de trabajo que se ha seguido ha sido obtener, por un lado, el micelio y el exudado de estos hongos mediante un crecimiento tanto en medio sólido como en medio líquido, y en un principio se ha aplicado en un conjunto todos esos metabolitos en hoja cortada. Se ha ido realizando un seguimiento a lo largo de varios días, tomándose diversas fotografías y analizando esta fotografía, este daño necrótico que se puede ver aquí, con un programa denominado IMEXI, para posteriormente, cuando ya tenemos todos los datos reunidos, realizar un posterior análisis estadístico o como puede ser una norma. Cuando ya tenemos todos los metabolitos puros, volvemos a realizar otra vez el mismo bioensayo, ya para hacer una comparación entre la aplicación de los metabolitos puros y el exudado
o el micelio en planta o en hoja completa. El método que se hace para aislar y caracterizar esos compuestos han sido, por un lado, la purificación mediante HPLC o cromatografía en capa fina y su posterior identificación por RMN, o bien realización un screening inicial mediante cromatografía líquida acoplada a masa, a lo que se viene conociendo como una ancarga metabolómica, para meter todos esos espectros en una base de datos. Que nuestro compuesto se encuentra dentro de esa base de datos, se le asigna ya posteriormente la estructura y se obtiene más de ese compuesto, ya sea mediante el crecimiento del hongo. Que no se encuentra el hongo en nuestra base de datos, se caracteriza ya sea con un ultravioleta visible, infrarrojo, y se realiza una identificación manual de esos compuestos. Y ya posteriormente se vuelve a obtener más de esos compuestos. Con respecto a copitas Faber, se ha crecido en 2 medios sólidos y en 2 medios líquidos, y se ha visto por cromatografía en capa fina que obviamente tenemos metabolitos en esos medios. Entonces, lo que se va a proceder en un futuro va a ser a la purificación, aunque en este momento estamos realizando los diferentes biosalios de momento en hoja cortada. Con respecto a las diferentes especies de colectotrico, se ha crecido en 5 medios, 3 líquidos y 2 sólidos, y se va a hacer ese screening mediante cromatografía líquida acoplada a masa, y de momento estamos todavía realizando los bioensayos. Ya una vez que toda esta parte se ha terminado, que tenemos nuestros compuestos identificados, podemos pasar a la segunda parte, como puede ser el caso de escopitar, que ya en trabajos anteriores se han identificado 7 compuestos de la familia de las antraquinonas, que se ha decidido de esta manera porque las antraquinonas tienen un efecto antiviral, tienen varios efectos que pueden ser beneficiosos para nosotros a la hora de aplicarlo a nuestro cultivo. En una primera parte se ha realizado este ensayo en hoja cortada, mediante aplicación de la gota y pincelado, y se ha comparado cómo una inhibición tanto del crecimiento de las esporas como de esa linfa de manera microscópica, pero a su vez todo esto se ha validado de manera con hojas cortadas también de manera macroscópica. Entonces, con los resultados que hemos obtenido, se concluyó que pachivacin y lentivirone C eran los más activos a la hora de inhibir tanto la roya como el oidio, tanto en avena como en guisante. Como el pachivacin es la molécula que más produce la copita lenti, al final decidimos solo trabajar exclusivamente con el pachivacin. Y con estos resultados pasamos ya al ensayo planta completa, donde se inoculó la enfermedad, el oidio y la roya, pero se aplicó este compuesto a diferentes tiempos del momento de la inoculación. Y entonces observamos 2 tipos de resultados. Con respecto al oidio, el pachivacin tiene un efecto protector y un efecto curativo, pero en cambio con la roya su actividad fungicida es mucho más reducida y por lo tanto solo tiene actividad protectora. Y con esto acabo mi presentación. ¿Alguna pregunta? Pues, muchas gracias. Vamos a dar una parada de 20 minutos. Sí, vamos a tener una parada de 20 minutos para un café. Vamos con un poco de retraso, pero en principio vamos a mantener la parada de 20 minutos.
Así que sobre la... Sí, sobre la 12 menos 20 nos vemos otra vez por aquí. Gracias.
Vamos a dar comienzo al tercer bloque de esta sesión, el cual está compuesto principalmente por ponentes que nos van a hablar de protección de cultivos y hacen que nos va a volver a hablar del tema de microplásticos. Hello everyone, my name is Este, and today I'm going to talk about microplastic in general terms and how we can affect in the hydrological perspective in terms of soil hydrological function. So first of all, I'm going to walk through the historical background of the plastic when it was produced the first time. It was produced in late 1930s in form of nylon. That is the most common polymer that is used for the synthetic fiber, that cloth we are wearing. It has mostly the nylon or the polystyrene polymer in our body that we are carrying. So it means we are carrying some kind of microplastic, and these are the synthetic polymer. That is, it's not the bad, but they have changed our life dramatically, because if you look around, you will find the plastics product everywhere. You cannot read from the plastic product. And if we talk about the environmental perspective and in agriculture, in 1950 it was first used in the agriculture sector in different form, and since then we're using in the form of drip irrigation, plastic mulching, packaging, covering crops, greenhouses, and etc. And after that, it's been used in different industries like medicine or other things. And since 2000, there was a reporting on the microplastic in the air and in the fresh water and in the soil that is increasing the reporting intensively in the literature. Where does the microplastics come from? We talk about the different industrial and different sectors that contributed to the microplastic or the macroplastic into the soil. The agriculture is the main source of macro and microplastic emission into the soil. If you look at the blue on your left hand or right hand here, the navy blue color indicates that it is the main source of microplastic in the soil that comes from the agriculture. But if you look at the left picture here, the light red color indicates the macroplastics comes from traffic. But if you look at the first line, it's also blue. That indicate the LDPE. What is LDPE? LDPE is a low density polyethylene that is used for agricultural mulching. And so LDPE is the most common abundant form of microplastic present in the soil that we see lately in the soil. And how much residual or the residual mulch film is present in the soil? There's a study conducted that they used the plastic mulch for over 10 years, and they have found up to 260 kilograms per square hectare of the residual plastic mulch in the soil. So this amount is, you can imagine, 1 kilogram of plastic mulch can cover 140 square meters of area. So this means it can cover the more than 2 or 3 football square in your area. So what I'm doing in this regard, I'm trying to calculate quantify the impact of microplastic on soil hydrological functioning, and to do so, we are trying to study the soil water retention curve. It has 3 main parts, which has the first part is gravitational water, where the water pools are filled, soil pools are filled with water. The second is with partially filled with water. That is the point where it is maximum plant water available. And then the third one is a wilting point, where there is a water in the soil, but you cannot extract from the soil. So for agriculture point of view, the second portion is most important. You can see it has 2 different categories: easily available water, difficult available water, and drought or stress zone. So you are more into the plants things, you know better what is the drought and stress zones. I'm not going into details. We have conducted some preliminary experiment with different concentration
with the input of conventional microplastic, we mulch into microplastic, put into the soil with the known amount of water, and incubate it for 24 hours to make it homogeneous distribution of soil water pore. And what we have found here, if you look at the wilting point, it has the huge variability. It could create the difficult for the agronomist to assess when the plant is going to die or when there is a permanent wilting point. But if you look at this section of the curve, which is the point where maximum water is available to the plant, it also has the huge variability. So what it can indicate, it means it could create the early stress in the plant, and it could reduce the soil pore water. So what is the significance of soil pore water if we talk about at micro level? Micro level, it could create the non-linear response in the photosynthesis process. It could create the effect the nematodes, that is the inhabitant in the soil pore water, and the springtails that live in the soil but drink pore water. So these three are the most important factors that we need to study in terms of microplastic and soil pore water. And when these factor has non-linear response, it could create the non-linear reflection in terms of land atmosphere interaction, emission of carbon dioxide and other gases. So when this non-linear response goes the regional or the global scope, somehow it can articulate or integrate in the macro level. So it can create the uncertainty in the hydrological cycle, because if the plant get less uptake the water, it could create the less evapotranspiration in the environment, and it could create the less formation of clouds or the condensation in the environment, and then there could be less rain or less precipitation in the snow, in terms of snow or in terms of rain. But if it creates the uncertainty in the infiltration as well, because it disturbs the soil pore, and when it disturbs the soil pore, it could articulate in terms of decrease in infiltration, and that could comes up at the less groundwater recharge in the vegetated or the non-vegetated region. This Swiss study conducted how much per person contribute to the macro and microplastic. You could see that it's 613 gram per capita. Every person is producing the microplastic in terms of different polymer. And look at the PET. PET is the most common polymer that is used in the drinking water bottle that we use. And then if you see the LDPs here is from agriculture perspective, so 94 gram per capita. But if you compare the soil and the water reserves, this is not comparable. This is very high number that we are producing and putting in the soil. So we are making the visible things more invisible. Soil is in our underneath, but we cannot look how much plastic is in. We are only focusing on the water. We need to pay more attention on the soil as well. So this is the take-home message. When you next time see or consume the plastic, so you need to think about how much you are contributing to this problem, so you can make the difference. Yeah. Thank you. Project that I'm working on the surplus, and if you need more information, you can visit the website. I'm also part of the priority project, which is the cost action. So if you need more information, you can visit the website. ¿Alguna pregunta para...? Por el chat. No. A continuación, Manuel Anguita nos dará su charla. Bien, hola a todos, mi nombre es Manuel para aquellos que no me conozcan, y os voy a presentar qué tal va mi tesis doctoral, que se titula El microbioma del olivo y su papel en la respuesta de la planta a la herbicidosis causada por herbicidas, factores determinantes y modificadores. Y mis directores son Blanca Hernández y Juan Antonio.
Bien, las principales amenazas fitosanitarias para la sostenibilidad del olivar son dos. Por un lado tenemos verticillium dale, que es un hongo que vive en el suelo y que infecta a la planta por la raíz, y por otro lado la bacteria Xylella fastidiosa, que está limitada al xilema, que se transmite por insectos que se alimentan de la savia. Ambos casos producen enfermedades vasculares y tienen una amplia gama de plantas huéspedes susceptibles, lo que conlleva una gran pérdida en la productividad de los cultivos. Son de difícil control por el crecimiento confinado que tienen en el xilema. En el caso de verticillium, su supervivencia está prolongada, se mantiene en el suelo, y en el caso de Xylella se transmite por insectos vectores, como he dicho anteriormente, y estas enfermedades vasculares causan un alto impacto ambiental, lo que conlleva una pérdida en el paisaje y una disminución de otras actividades, como es el turismo. Ambos patógenos tienen una patogénesis en el sistema vascular y unos síntomas en la planta muy similares. De hecho, ambos colonizan los vasos silemáticos del xilema, los vasos silemáticos de la planta huésped, y su multiplicación dentro de ellos conduce a una disminución en el flujo de savia y sales minerales debido a la obstrucción de estos vasos silemáticos por donde circula la savia. Y esto da lugar a las enfermedades vasculares, ¿no? Que en el caso de Xylella fastidiosa causa el síndrome de decaimiento rápido del olivo, que se caracteriza por el chamuscado de la hoja y una desecación rápida de sus ramas, y por otro lado el verticillium dale causa la verticilosis, que se caracteriza por una desecación de su hoja y ramas en la caída temprana, una disolución intensa en el caso del patotipo D y puede dar lugar también, en casos severos, la muerte del árbol completo. Existen diversas medidas de control para hacer frente a estos patógenos. Por un lado, podemos prevenir la entrada de material infectado siguiendo planes de contingencia nacionales y regionales. Esto sirve principalmente para patógenos de cuarentena, como es el caso de Xylella. Por otro lado, podemos llevar a cabo acciones de erradicación de vectores de plantas infectadas, pero solo esto es efectivo si actúa de manera temprana y rápida, pero no una vez se ha establecido la enfermedad, y también la resistencia de la planta, pero es un proceso costoso en el tiempo y a largo plazo. Y también, finalmente, podemos llevar a cabo acciones utilizando agentes de biocontrol, que son microorganismos endofíticos asociados a la planta, que la pueden proteger frente a patógenos. Y es que el xilema del olivo está colonizado por una serie de comunidades microbianas, lo que podemos llamar microbioma del xilema, que están específicamente adaptadas en este ambiente, ¿no? En este ambiente hostil, podríamos decir, porque contienen una presión negativa, una baja concentración de oxígeno y un bajo contenido de nutrientes y minerales. Bien, pues en mi tesis doctoral estoy viendo distintos factores que influyen en la caracterización del microbioma del xilema del olivo. En primer lugar, aquí os presento factores metodológicos y en este caso el método de extracción, vimos cómo influye el método de extracción del xilema. Y es que en este trabajo pudimos determinar qué géneros bacterianos podemos tener a través de la savia extraída por la cámara de Escolander, o también haciendo virutas de la rama del xilema, o en ambos. Y también siguiendo dos enfoques metodológicos. Por un lado, el cultivo de estos extractos que habíamos tenido anteriormente, o siguiendo también técnicas de NGS. También otros factores metodológicos que influyen en esta caracterización del microbioma del xilema, tenemos la extracción de ADN, donde en este trabajo vimos distintos kits, vimos la producción que tiene diferentes kits, la calidad del ADN, la amplificación del 16S, el precio que tiene, el tiempo que se dedica en cada protocolo. Y también en otro trabajo vimos qué pareja de primers es la más idónea para esta caracterización del microbioma, ¿no? Y pudimos concluir que el Power Soil Kit y esta pareja de primers son los más idóneos para la obtención de las comunidades microbianas del xilema del olivo. Por otro lado, también estamos viendo factores bióticos y abióticos que determinan esta estructura y diversidad del microbioma. En este trabajo que os muestro, vimos la composición de la savia del olivo y también pudimos ver cómo la edad y el genotipo de la planta tienen un efecto considerable en esta composición microbiana y química del xilema del olivo. También en este trabajo hemos visto cómo la propagación del material vegetal, la infección del patógeno y el genotipo del huésped influyen en el microbioma del xilema. Y es que pudimos observar cómo una modificación y una reducción del xilema partiendo de una propagación in vitro del material vegetal resultó en una brecha en la resistencia que tiene el olivo silvestre a verticillium.
haciendo un poco de spoiler, porque este trabajo está aceptado pero todavía no está publicado, hemos visto cómo la bacteria Xylella fastidiosa tiene asociaciones positivas y negativas entre distintos microorganismos que habitan en el xilema. Y quedan, para completar la tesis doctoral, quedan dos experimentos, dos trabajos que están en proceso. Uno es el cultivo del microbioma xilemático y otro es el análisis de los factores ambientales y estacionales. Y así que gracias al grupo, gracias a mi directora y gracias a los proyectos que son quienes poner el dinero para que salgan todos los experimentos. Muchas gracias. Muy bien. A continuación, Pilar Blasco nos presentará. Pues, como ha dicho Ilenia, voy a hablar un poco de uno de los objetivos de mi tesis, que son, mi tesis se titula Nuevas herramientas de diagnóstico para el estudio de la diversidad genética de las poblaciones de Xylella fastidiosa y sus principales subespecies. Como sabéis, Xylella fastidiosa es una bacteria patógena de cuarentena en la Unión Europea y existen diversas formas a la hora de diagnosticarla. Por ejemplo, mediante síntomas. O sea, nosotros iríamos al campo y necesitaríamos saber si, por ejemplo, en este caso, estos dos olivos, cuál estaría contagiado de Xylella, si es un problema de estrés hídrico, un problema a la hora del manejo o cualquier otro problema. ¿Alguno sabría decirme así a simple vista? Os digo que el de la izquierda sería verticiliondaria y el de la derecha pues estaría infectado por Xylella fastidiosa. Por lo tanto, como podéis ver, es bastante complejo identificar Xylella fastidiosa a partir de los síntomas, además de que tenemos un amplio rango de plantas huéspedes, ahora mismo está por 600, y que algunas plantas son asintomáticas. Por lo tanto, no es una buena forma de diagnóstico. Otra forma de diagnóstico sería mediante aislamiento, que bien tenemos una planta que puede tener síntomas, intentamos aislarla y me puedo tirar, pues, por ejemplo, un mes perfectamente intentando aislar la bacteria. Como su propio nombre indica, es una bacteria bastante fastidiosa, tiene un crecimiento muy lento y además tiene requerimientos nutricionales que son muy específicos, depende de la subespecie. Por otro lado, podría utilizarse para el diagnóstico la técnica de ELISA, que tiene un coste asumible, por lo tanto se puede analizar un gran número de muestras, pero sin embargo tiene una gran inconveniente principal, que es una gran cantidad de falsos positivos y negativos. La inmunofluorescencia, que también se puede realizar en los diferentes tejidos que podemos encontrar, en insectos y demás, pero llegaríamos únicamente a nivel de especie y nosotros, pues, para poder llegar a identificarla y saber a qué tipo de huéspedes pues, va a poder llegar a infectar, pues necesitamos saber también la subespecie y el grupo genético. Por lo tanto, la mejor técnica serían las técnicas basadas en la PCR, tanto PCR convencional como PCR cuantitativa o las que están basadas en la PCR de minisecuenciación de SNP, ya que nos permitirían llegar tanto a nivel de especie como de subespecie, pero de nuevo tenemos un gran inconveniente, que es que consume muchísimo tiempo, ya que nosotros hacemos las PCR, en el caso de los MDST, que se utilizan siempre genes diferentes, pues necesitaríamos hacer 7 PCR diferentes, mandar las secuencias, por lo tanto requiere mucho tiempo. Y además que las muestras en las que se encuentran a baja concentración la bacteria y en cierto tipo de matrices, tanto vegetales como de insectos, pues nos podemos encontrar inhibidores de PCR, por lo tanto también tenemos falsos tanto positivos como negativos. Como Xylella fastidiosa ahora mismo no tiene cura, pues la única forma de detenerla o de controlarla pues sería mediante la detección temprana, por lo que existen programas de vigilancia, de seguimiento y de diagnóstico. Aquí os he puesto el reglamento actual y a nivel regional se realizarían muestreos
estos laboratorios serían los encargados de realizar una primera PCR para ver si las muestras están infectadas por xylella o no. Cuando se detecta un positivo, se mandaría al Laboratorio Nacional de Referencia de Bacterias Fitopatógenas que confirmarían el positivo. Y luego, pues, nos la mandarían a nosotros, que somos el Laboratorio Nacional de Referencia en la caracterización a nivel de subespecie, y nosotros pues, confirmaríamos la subespecie y el grupo genético por la que esa planta pues, está infectada. Por lo tanto, a lo largo de estas dos diapositivas, como podéis ver, hablo de problemas que tenemos, a la hora del diagnóstico, de que ahora mismo los protocolos que existen pues no son realmente sensibles, consumen mucho tiempo y que tenemos problemas con inhibición. Entonces, la clave de mi tesis sería desarrollar y validar métodos moleculares que se puedan utilizar incluso in situ y que además sean altamente sensibles para la detección temprana de las principales subespecies de Xylella fastidiosa, tanto en matrices de plantas como en matrices del vector que es un insecto. Para ello hemos desarrollado un protocolo que se basa en técnicas de enriquecimiento de captura. Para que me entendáis, básicamente es como que yo estoy en un lago y yo quiero pescar peces rojos. Entonces, para pescar los peces rojos, yo sé que los peces rojos comen gusanos. Pues yo sé que lo único que voy a utilizar es gusanos para pescar esos peces. Pues básicamente sería un símil para poder entender este experimento. Nosotros tenemos ADN tanto de planta como de insecto que está infectado por Xylella fastidiosa. Nosotros ingresamos en la librería para poder luego posteriormente identificar cada tipo de muestra y realizaríamos una hibridación en la que se han diseñado unas 140 sondas. Y en esta hibridación nosotros lo que haríamos sería como quedarnos única y exclusivamente con esas sondas, con las hebras de ADN que son de Xylella, de esos genes. Luego pues el proceso se llevaría a una desnaturalización con unos bloqueadores, se hace una limpieza para quitar todo lo que no sea ADN de Xylella y luego pues amplificaríamos estas librerías que están enriquecidas. Actualmente lo estamos haciendo con el secuenciador Illumina, pero nuestro objetivo sería también poder realizarlo con nanobots, ya que es bastante rápido y además tenemos secuencias más largas. Con todos esos datos que luego no tenemos de secuenciación, pues esos datos brutos, pues tenemos que hacer un cleaning, una limpieza, hacemos una asignación taxonómica, es decir, ese ADN que nosotros hemos secuenciado, de qué es, si es de insecto, si es de planta o si realmente es de Xylella o sácula o otra cosa. Luego nos quedamos únicamente con las secuencias que son de Xylella y ya hacemos el ensamblaje y la anotación y por último en la base de datos de identificación de Xylella fastidiosa pues creamos esas secuencias. Y pues como he dicho, diseñamos 140 secuencias dianas, pues que básicamente corresponden a casi todo el cromosoma de Xylella y son genes que están conservados y nos van a permitir pues identificar a nivel de especie y subespecie, además poder llegar a diferenciar pues dentro de una misma subespecie pues diferentes cepas que atacan por ejemplo a diferentes huéspedes. Aquí os muestro unos resultados preliminares que son, por ejemplo, sin captura, lo que todo el ADN que se ha secuenciado es material vegetal. Aquí sería con una captura en la que mayormente todo el ADN es enriquecido y es de Xylella, y luego una doble captura y una cuádruple captura, por la que se ve que nosotros tenemos una gran cantidad de secuencias de Xylella y lo más interesante es que una cuádruple captura nosotros metemos 4 muestras y por lo tanto es muchísimo más económico. Aquí, por ejemplo, podemos ver otro ejemplo donde vemos que un 98% es de bacterias y son muestras pues, que realmente no tienen un CT muy malo.
Aquí, por ejemplo, una muestra de romero que tiene muchos inhibidores, además con un CT bastante alto, pues que aunque tenemos una gran cantidad de ADN que es de planta, también tenemos de silela. Hemos sido capaces también de identificar matrices de insectos para otro tipo de géneros bacterianos. Y pues, por último, y como puntero, es que se consigue reconstruir de forma precisa la filogenia de Xylella fastidiosa. Y bueno, pues que la detección temprana es necesaria a la hora de cuando se quiera actuar de forma rápida y erradicar brotes existentes, que pueden existir plantas que son asintomáticas, que actúan como reservorios, por lo tanto necesitamos técnicas que sean muy sensibles y que este nuevo protocolo de diagnóstico pues, aumenta la cobertura de Xylella y que podemos detectar regiones que son variables y esto pues, nos permite reconstruir la filogenia de Xylella. Y nada, muchas gracias. Si no hay ninguna pregunta para Pilar, pues pasamos a la última charla de este bloque, que es la mía. Yo voy a hablar sobre la identificación del nemátodo fitoparásito asociado a la rizosfera de patrones de frutales del hueso en España. En primer lugar, comentaros que mi tesis se basa en el estudio de los frutales del hueso, pertenecientes al género común, estudiando los nemátodos fitoparásitos asociados a este cultivo, buscando posibles agentes de control biológico. Los tres objetivos principales de mi tesis os los muestro en esta diapositiva y en concreto yo voy a hablaros del primero, que consiste en estudiar la problemática de nemátodos fitoparásitos en los patrones del humus más empleados en las principales zonas productoras de España. Para lograr este objetivo, en primer lugar tenemos que diseñar un área de muestreo. En concreto se tomaron 218 muestras de suelo y raíces en distintas zonas de España, en concreto en las que consideramos como las principales zonas productoras de frutales de hueso. Se dividieron en 5 regiones para posteriormente poder hacer comparaciones entre ellas. Para el que a lo mejor no lo sepa, el género humus comprende los frutales conocidos como frutales de hueso, almendro, melocotonero, ciruelo, entre otros. Son de especial importancia el almendro y el melocotonero, siendo España el segundo país productor de ambos. Y en esta gráfica podéis ver el área destinada a la producción de ambos, teniendo el almendro más de 670.000 hectáreas destinadas para su cultivo. Antes de comenzar con el proceso de identificación, mencionaros brevemente qué es un nemátodo. En concreto, nosotros estudiamos los nemátodos fitoparásitos. Son animales invertebrados microscópicos, de en torno a 0,2-2,5 micras, aunque la mayoría están alrededor de 0,2-2,5 milímetros, aunque la mayoría está en torno a 1. En esta imagen podéis hacer una idea de cuál es el tamaño aproximado. Los nemátodos fitoparásitos se caracterizan por la presencia de estiletes. En esta imagen podéis apreciarlo y en esta gráfica, en esta imagen podéis ver tanto la presencia de estiletes como los diferentes hábitats alimenticios que presentan estos nemátodos fitoparásitos. Los nemátodos viven en el suelo y en ambiente acuático y pueden ocasionar graves pérdidas, sobre todo en situaciones de replantación o con elevadas densidades de nemátodos. Esto es porque las plantas son muy pequeñas, tienen un sistema radicular poco desarrollado y es cuando el nemátodo puede causarle más daño, ya que cuando son árboles adultos pueden soportar el ataque de estos patógenos. La sintomatología que provocan es inespecífica, ya que se observa como un decaimiento, daño en las raíces, necrosis y puede confundirse con otros tipos de estrés biótico y abiótico. Recalcar que en estos cultivos no hay nematicidad aprobado, por lo tanto es imprescindible un correcto diagnóstico para poder establecer alguna estrategia de control. Mencionaros brevemente que consiste el proceso de extracción. Nosotros tomamos muestras tanto del suelo como de raíces y una vez en el laboratorio se separa y se analiza el suelo por un lado y las raíces por otro. Para el suelo se homogeneiza, se tamiza y se toma una muestra de 500 centímetros cúbicos y mediante el método de centrifugación-flotación extraemos los nemátodos. Y en cuanto a las raíces, el proceso también consiste en la centrifugación-flotación para separarlos juntamente de densidad, pero en primer lugar la trituramos mediante una homogenización mecánica con una batidora. Pasando ya a lo que es el proceso de identificación,
comentaros que los nemátodos principalmente y tradicionalmente se han identificado en base a sus características morfológicas y morfométricas. Sin embargo, hay pocos caracteres que nos puedan permitir dentro de un género diferenciar a nivel de especie. Aquí podéis ver un ejemplo del género Siphinema, Siphinema regresi, Siphinema pactaicum. A simple vista tú lo ves al microscopio de la lupa y te pueden parecer si identificas que es el género Siphinema, pero a la hora de especie, por la caracterización morfológica o morfométrica, no llegaría a tal punto. Y mencionar que, ¿por qué es tan importante decir, vale, no te basta con identificar el género, no, tienes que llegar a nivel de especie, porque en el caso que hoy pongo, Siphinema regresi no es vector de virus, pero Siphinema pactaicum sí. Al contrario, Siphinema regresi es un vector de virus, puede transmitir virus a distintos cultivos, entre ellos el género Cruz, y en cambio Siphinema pactaicum no, de ahí la importancia de una correcta identificación. Para lograr esto, ¿qué hacemos? Seguimos un enfoque de taxonomía integrativa que consiste en combinar esas características morfológicas, morfométricas con el uso de marcadores moleculares. Brevemente comentar en qué consiste las características morfológicas y morfométricas. Por nosotros, el nemátodo, una vez que está aislado, se monta en preparaciones permanentes con glicerina y se procede a su caracterización en base a su morfología. Se estudia tanto la forma de la parte anterior, la parte posterior, la forma del estilete, y después las características morfométricas, que son los denominados índices de Mann, que consisten en medir la longitud del nemátodo, su anchura, la longitud del estilete. En esta tabla podéis observar algunas de las características morfométricas más estudiadas. Quería poner un ejemplo ya concreto con el género Melodocine, que es uno de los más patogénicos está ampliamente distribuido y es patógeno para multitud de cultivos, tanto apícolas como frutales. Y en el caso de Melodocine tiene una característica particular, que además de estos índices y estudiar su morfología, para su identificación también se usa lo que se llama el patrón prelineal. En esta imagen podéis ver cómo se obtiene. Consiste en coger la hembra, se va hacia su contenido, haciéndole un corte en la zona donde tiene el estilete, y nos quedamos con el patrón. Y aquí podéis ver un ejemplo de las 3 especies más comunes en España, que son arenaria, icónica y abánica, junto con artieria. Sin embargo, podéis decir, bueno, el estudio de estas características, ya sea los índices de Mann que os he comentado, como el uso de patrones preliminares, sigue haciendo muy difícil que podamos identificar a nivel de especie los nematodos fitoparasitos, por lo cual es necesario recurrir a una caracterización molecular. Los nematodos lo identificamos en base a marcadores moleculares de la IAS, la región 28S y la O1, y en el caso de Melodocine hay desarrollada una múltiple que nos permite diferenciar entre estas 3 especies, que son las más patogénicas y las más ampliamente distribuidas en la península ibérica. Para ir ya finalizando un poco, comentar algunos de los resultados que hemos obtenido en este primer objetivo de mi tesis, y es que en las 218 muestras de suelo y raíces analizadas se identifican un total de 84 especies pertenecientes a 32 tierras. En esta imagen podéis ver el nombre de estas especies y el tamaño hace referencia a la prevalencia. Como podéis ver, hay algunos que son están muy presentes en España, como son Berlinius, Siphinema, Paratilenco, Amato. Y aquí recalcar que los principales patógenos en cuanto a nemátodos para el cultivo de prunus son el género Melodocine, Paratilenco, Siphinema y Triconemoides. Y podríamos también mencionar en este grupo a Paratilenco, y todos ellos se han encontrado en la muestra analizada. Quería hacer también una reseña especial al género Paratilenco, que se ha estudiado ampliamente durante este primer objetivo de la tesis, y es que ha sido el género en el que se han identificado más especies. En total, 12 asociadas a los cultivos de prunus. Aquí podéis ver la lista de las 12 especies. 3 de ellas, Paratilenco indalus, Tedrami y subgénero, han sido descritas por primera vez para la ciencia, se consideran especies nuevas, y 5 de ellas, Paratilenco enigmático, Amatu, Aldemani y Reviensi y Veroclato, han sido citadas por primera vez en España. Si veis en esta imagen, os he puesto 5 de ellos a modo de ejemplo. Si os fijáis en su morfología, simplemente viendo, por ejemplo, la región del estilete,
sinceramente, yo llevo poco, pero yo no sé decir si me cambié los nombres, no lo detecto. De aquí, volver a recalcar la importancia de seguir un enfoque de taxonomía integrativa, es decir, combinar ese estudio de la morfología para, en un primer lugar, diferenciar a nivel de género, tú sabes que esto es para ti y que no es metodología, y ya a partir de ahí usar marcadores moleculares específicos para poder diferenciar a nivel de especie. Quería comentaros que en un artículo ya está aceptado, está en pruebas de imprenta, se diseñaron primers específicos para las dos especies de Paratilentum más abundantes, que son amatus y Pencatatus. Aquí podéis ver el resultado de un paper de estopresis para probar la especificidad de estos primers. Se probaron con distintas especies. Aquí ponemos amatus, aquí está amatus, está Pencatatus, pero con los primers de amatus, y aquí están 6 especies de Paratilentum de esta lista. Y podéis ver cómo son amplificados para Paratilentum amatus y Pencatatus sin el primer empleado. Finalmente, comentar unas breves conclusiones. De nuevo, hace referencia a la necesidad de combinar esos datos morfológicos con los morfométricos y los moleculares. En esta imagen lo que os quería poner es un artículo que está en revisión y es esta especie, Paratilentum granulífero, se ha descrito recientemente nuevo para la ciencia en las muestras de prumo y está al mismo tiempo, pero no pertenece a muestras de prumo. Y lo que queremos aquí recalcar es, a simple vista, con anulífero, que es el que le da el nombre a esto por su similitud, serían especies críticas, necesita el uso de marcadores moleculares para poder diferenciar entre uno y otro. Por tanto, ya así, para finalizar, que en las 218 muestras estudiadas se han identificado 84 especies pertenecientes a 32 géneros, se han detectado especies patogénicas para estos cultivos como son Melidoquines y Paratilentum, y se han descrito especies nuevas para el género Paratilentum y Criconoides. Listo. Agradecer tanto a la financiación de mi tesis que me oficiaba a mi grupo de Si hay alguna pregunta, y si no, hacemos una breve pausa de 10 minutos para el cambio y ya dar lugar al último bloque.
Buenas tardes a todos, retomamos el encuentro con el último grupo de agronomía y primero va a ser Marina. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Como bien ha dicho José, mi tesis tiene como título un sistema experto para planificar la fecha de cosecha de los olivares con el objetivo de optimizar rendimiento y calidad del aceite. Mi tutor es Francisco Villalobos y mis directores son Castilla. Para quien no se haga una idea de la importancia del olivar en España, es decir que España es el principal productor de aceite a nivel mundial y que la superficie ocupada por los olivos es similar a la cebada, que es el principal cereal que se cultiva en España, ¿no? Aquí, para tener un aceite de calidad, es muy importante el momento óptimo de cosecha y y no tienen actualmente los agricultores ninguna herramienta para poder optimizar el momento de cosecha en tiempo real. Y aquí es donde se engloban los objetivos de investigación, ¿no? Que son de desarrollar un modelo para simular la conversión de aceite en fruto y la concentración de los principales componentes del aceite responsables de su calidad en recursos ambientales y fisiológicos para varios cultivares, así como desarrollar un sistema experto para optimizar la fecha de cosecha que ayude a la toma de decisiones en tiempo real. Para poder llegar a estos resultados en estos objetivos, como yo solo tengo un año con el doctorado, un poquito menos, os voy a contar principalmente uno de los experimentos de campo que se encuentra localizado aquí en la finca del Instituto de Agricultura Sostenible en Córdoba. En la imagen que veis a vuestra derecha sería el cuadro rojo. En esa finca tengo 9 cultivares, de los que 8 tienen 12 árboles. Una de ellas tiene solamente 6 árboles. Como veis, la parcela tiene una malla y está dividida por cada árbol, lo que nos permite facilitar los muestreos, como recogida de aceituna en el suelo y cosas que son a nivel individual. Esta parcela se plantó en campo en 2019 y se encuentra regada, fertilizada a máxima demanda, y bueno, en todos los cuidados agronómicos necesarios. Parte de las labores que se hacen, por separarlas un poco, serían de laboratorio. Entre ellas están los muestreos periódicos de aceituna, en las que se mide el diámetro con un dinamómetro, como en la foto superior, las fuerzas de retención, con el peso fresco, el peso seco, y se preparan las muestras para realizar análisis de contenido de ácido graso, tocoferol. Y en el momento de cosecha se realizan análisis de pulpa 8. Aquí vemos en PET con glucosa y fractores. Después, para que tengáis una idea de los resultados a los que se pueden llegar, estos son los datos brutos, ¿no? Del peso seco de las aceitunas en azul, como ha evolucionado a lo largo del tiempo, el peso de aceite en gris, y en amarillo tenemos el escenario, uno de los factores que medimos cuando hacemos un muestreo. Después, en campo, se van haciendo medidas del crecimiento del ramo, los seguimientos fenológicos a lo largo de todo el proceso, medidas de cobertura del suelo, con un aparato como la foto central, que se llama PCA, que te mide la cobertura del suelo, ayudándote a calcular el índice de área foliar y el volumen de copa, la medida de transpiración, o sea, cuánto transpira cada árbol a nivel individual, con 3 sensores, y se contean las aceitunas caídas para conocer la total potencial de la. Bueno, estos son solo algunos de los experimentos porque el objetivo al final es tener datos suficientes para poder alimentar el modelo de simulación para distintos cultivares en distintos estados fenológicos. Y bueno, eso sería todo por ahora. Muchas gracias por la atención. Si alguien tiene alguna duda. Va a Blanca.
Bueno, pues yo soy Blanca Cuadrado y mi tesis es sobre el modelo de dinámica de humedad en el suelo aplicado a diferentes casos de estudio. Por un lado tengo el caso de estudio de cubiertas verdes, que está en un experimento en el campo de La Habana, que sería la pequeña escala, y por otro lado estaría la gran escala, que es la zona que ve a la derecha. ¿Funciona? Sí. Vale. Esto de aquí de la derecha, que es la zona altura del igual que está al final en el usuario y sobre todo el estudio de la convierte. Entonces yo había preparado una presentación muy larga con las dos partes, pero como no entro en tiempo, pues he decidido presentar solamente la parte de la zona de la tercera, porque es la que estaba haciendo aquí en el IAS el último año. Bueno, pues lo que me está haciendo un modelo de tipo de agua y sal en la zona costera de la margen derecha del río Guadalquivir. La zona que te estudio es esta que veis aquí. Esto de aquí sería el río Guadalquivir y el modelo se hace en la parte de la margen derecha. Son más de 200.000 hectáreas de monocultivo de arroz y hay una influencia importante de la salinidad actual. La dotación de consideración para el arroz es de 200 hectáreas, pero se convierte mejor organizado los arroceros en que se bombea agua desde los puntos que se ven aquí en el río. Y ahí se va recirculando hacia dentro del sistema. Entonces, las parcelas tienen, o sea, reciben más de esa y hay mucha utilización y rebombeo dentro del sistema. Y se ven ahí otros puntos largos. Vale. Cada uno de esos colores son comunidades de regantes. Y bueno, para hacer el modelo de circulación de agua y sales, lo primero que hay que hacer es pasar del plano a un esquema conceptual hidráulico, que veis aquí. Y tenemos aquí al fondo lo que sería el agua de Guadalquivir. Los negros son los puntos de bombeo. Y a ver, en verde, las paletas de verde, son las comunidades de regantes que se ven en el plano. Y sus conexiones. Están las flechas en azul, que son los individuales de las comunidades con riego, y las flechas en rojo, que serían las medidas coordenadas. Y luego, además, tenemos otras unidades, que son las unidades de drenaje, que son esos brazos que se ven en color naranja, que son importantes por la recirculación. Entonces, cada una de esas unidades que hemos definido por un lado las unidades de riego, que son las verdes, y las unidades de drenaje, que son las naranjas. Y cada una de esas unidades se tiene en cuenta los siguientes procesos. En las de riego tenemos la autorización, la precipitación, la preparación, y luego, como en cada lateral, tenemos el abastecimiento desde bombeo o drenaje o drenes. Y como salida tenemos el drenaje superficial de las comunidades de regantes. Y luego tenemos las otras unidades, que son las unidades de comisión, que serían los drenajes, en las que tenemos procesos de evaporación, precipitación, percolación. Como entrada lateral tenemos la entrada del río, provocada por las mareas, la intrusión marina, y en la suma de los drenajes de la unidad de riego que están conectadas. Y como salida tenemos
la suma de los inputs de riego que van a la unidad de riego que está conectada con esa unidad de división y las unidades de y los drenajes al río en el río. Entonces, para analizar todo esto en el modelo, se hace primero un balance, bueno, el modelo es a escala diaria, tiene que hacer un balance de agua y después un balance de sal. Dentro de este primer balance de agua, pues se coge primero el módulo de las unidades de riego y se calcula según la necesidad de agua. Inclusive algunos parámetros de manejo de la unidades de riego. Después, el modelo de conexión es lo que se desarrolla, es una serie de conexiones a partir de este esquema que hemos explicado antes. Y después de hacer el balance de agua en la unidad de riego, se puede hacer con esas conexiones el balance de agua en la unidad de riego. Una vez que tenemos ese balance de agua completo para el día 1, pasamos al balance de sales. El balance de sales tiene una peculiaridad y es que nosotros conocemos la concentración de sales del día anterior en cada una de las unidades y la concentración de sales que entra al sistema en los puntos del río, en los bomberos del río. Pero para poder calcular la concentración de cada uno de los puntos, está todo interconectado. Entonces hay que plantear un sistema de ecuaciones con ecuaciones incógnitas, tanto el número de unidades, tanto del riego como del drenaje que existen. Entonces, cada una de esas ecuaciones es su balance de masa de sal. Y de ahí se esperan todas las concentraciones. Eso para un día y el siguiente. Y bueno, esto no se puede hacer manualmente, entonces recogimos al lenguaje de programación Python y obtenemos resultados. Estos son resultados para 2 comunidades de regantes, la Puebla del Río y la Línea Actual. Y tenemos resultados diarios para la campaña de 2020. Arriba tenemos el balance de agua, en el que tenemos pues, precipitación, evapotranspiración, percolación, el riego es lo que está en morado y el drenaje superficial es lo que está en rojo. Veis que son diferentes, está en milímetros, pero son diferentes según la comunidad, porque depende un poco del manejo que se haya hecho. Y la lámina, la siguiente gráfica es la lámina de agua, que normalmente está en 20 centímetros. Y la concentración de sal, lo que tenemos abajo, tenemos la concentración de sales en amarillo es la que entra en la unidad de riego y la que está en verde es la concentración de sales en la superficie de vale, bueno, eso lo tenemos para cada una de las unidades de riego, pero no voy a presentarlas todas. Y bueno, luego tenemos hemos hecho otras cosas como comparar los volúmenes de agua que simulamos de modelo con los volúmenes de agua que hay medido. En consideración tiene puntos de medida en la unidad de regantes más grandes. Entonces, eso nos aumenta en nuestro modelo, porque nosotros calculamos las necesidades de riego. Y entonces comparamos el volumen simulado total para esta comunidad, la mínima actual, por ejemplo, hay muchos más. Está en azul con el medido que es en naranja. Veis que no se obtienen los picos que tienen ellos, porque eso depende del manejo, pero sí que mantenemos, sí que estamos en la palabra medio combinada. Y lo que hay en la derecha es otra comunidad que voy a mostrar que depende del manejo, pues aquí tiene muchos más picos que suben y bajan, pero bueno, nuestro modelo que está en valor medio. También obtenemos, bueno, como
tenemos todo el sistema, simulado todo el sistema, pues tenemos los valores de entrada y salida globales del sistema. Pero la idea es que podemos caracterizar el sistema completo a través del modelo. Y también tenemos resultados de salinidad, que si lo ponemos en el plano, pues se ve como realmente de agua abajo hay un gradiente de salinidad. Bueno, este de aquí de este lado es la salinidad del agua de riego que entra en la comunidad de regantes, y este de aquí es la salinidad del agua que hay en la comunidad. La que está ahí. Y bueno, pues simplemente que se ve el gradiente de sales y cómo hay un poquito más de concentración dentro de la comunidad. Y ya está. Después de esto, pues hacemos, estamos haciendo escenarios de simulación una vez que tenemos el modelo máximo de calidad en el que podemos ver como resultados también. No. Y pone ahora Bueno, pues yo soy Antonio, trabajo aquí en el Instituto de Estudiantes dentro de la parte de los expertos. Y yo voy a contar, me voy a presentar hoy un poco el proyecto que estamos desarrollando dentro del laboratorio y algunos ensayos que estamos realizando dentro del laboratorio. El proyecto se denomina ADAI. Bueno, el proyecto ADAI es un proyecto que trata de potenciar la solución ecosistémica dentro del área agrícola, de ciencia productiva, mediante el empleo de elementos vegetales que tienen un uso multifuncional de todo el espacio, con la utilización de especies vegetales, tanto herbáceas como leñosas. Y algunos de los ensayos que se están llevando a cabo, como tratan de llegar a resultados de conclusiones a la hora de tomar decisiones para la implementación de tratamientos vegetales. Bueno, poner un poco en contexto, os quiero mostrar esta imagen, que es una foto tomada aquí en la Universidad de Córdoba, concretamente en una finca de producción de cereal, donde se muestra un paisaje pues, muy simplificado. Prácticamente no hay nada. Si quitamos el tractor o los postes de la luz para siempre ahí, el cultivo, pues no hay nada. Que es lo que se muestra todo el año, prácticamente, salvo ese síndrome en el que hay un cultivo o no tenemos nada más que suelo. ¿Cuál sería nuestro ideal o nuestro objetivo a conseguir? Pues este. Un paisaje mucho más diverso, mucho más heterogéneo, con la utilización de estos elementos multifuncionales, que mejoren siempre los servicios ecosistémicos, que bueno, tienen este tipo de paisajes, de las piñas de alta intensidad pueden aportar a la sociedad y sobre todo a las condiciones ecológicas de la finca agrícola que favorecen la productividad de ellos. Un requisito importante a la hora de utilizar estos elementos vegetales es siempre colocarlos en zonas de borde o en zonas marginales de la finca donde no afecten a la producción de la finca ni supongan una reducción de tierra. Estos elementos vegetales pueden ser de mucho tipo. Secos en márgenes de caminos, plantaciones lineales, en zonas bachilleres, en coches de la campiña de Córdoba, pues plantaciones de arbolado, nosotros. Y los ensayos que estamos desarrollando, no tenemos los resultados definitivos, que lleguen los resultados preliminares, son 4 ensayos, uno con herbáceas y 3 con especies leñosas, para ver un poco la evolución fisiológica de esas especies con diferentes tratamientos. Uno de los criterios a la hora de diseñarlo ha sido que estos tratamientos deben ser fácilmente replicables por los agricultores sin metodologías grabadas muy complejas ni que necesiten una gran inversión. Bueno, el primero de los ensayos es el ensayo con herbáceas, donde se han seleccionado una serie de especies que se caracterizan por ser especies con un ciclo bastante corto, que tengan una buena capacidad de cultivar el suelo y que no tengan una talla muy grande, porque su principal utilización va a ser
para cubierta en calles de tipo leñoso y para, por ejemplo, recuperación de como resultados preliminares de este ensayo, pues hemos visto que el calendo, las especies dentro del calendo, las antemis son las especies que son un siglo más corto, valor, y las vicias, pues las que tienen una mejor cobertura del suelo. Este ensayo se ha aplicado en Córdoba y en las Alameda. El primero de los ensayos con las especies leñosas ha sido un ensayo de fusión por ventanilla, donde se ha trabajado con las especies que veis aquí arriba. Estas son las dos especies que han mostrado mejores resultados, adelfa y talaje, y una característica más comentada de este ensayo ha sido la utilización con el enraizamiento de auxiliares investigadores. Se hace con un paquete de lentejas, simple como eso, un proceso muy sencillo, porque hubo una dificultad para equilibrar una función. El segundo ensayo con leñosa, también partimos de semillas, como en el caso de la herbácea, donde se ha utilizado pues, una dosis de siembra concreta para probar las especies, unas condiciones controladas y un sustrato por conversión. El único tratamiento a destacar en ese ensayo ha sido un tratamiento de expresión en frío. Se cogió las semillas, se metieron en el frigorífico unos días para romper los periodos de latencia, aunque es muy fácil de replicar también en campo, que es propietario. Y bueno, hay especies que no han respondido a los ensayos, algunas como el lentisco han respondido en el periodo estimado de esa autorizada germinal, que podéis ver visitas como van apareciendo. Otras especies, como el acebuche, ha tardado casi un año en germinar. Y otras especies, semillas que han quedado en la maceta, han empezado a germinar ahora hace un año y pico de... Y bueno, el último ensayo que tenemos es un ensayo también con leñosa en campo, con macetas de planta de vivero. Bueno, está el ensayo un poco más ambicioso, un poco más grande, donde se han preparado diferentes tratamientos del suelo previo a la plantación y diferentes tratamientos que acompañan a la plantación durante el periodo que esté, a largo plazo, 4 o 5 años. Y se han colocado tubos en el suelo para hacer un balance de humedad con en este ensayo tenemos 5 series de plantación de 80 metros con repeticiones de 20 metros. Hay más especies que en el ensayo de taquilla. Y bueno, por comentaros algunas diferencias, la serie 1-2 sería la serie, digamos, comparable en cuanto al tratamiento del suelo, porque no hay un laboratorio previo, solamente se diferencia por el uso de malla. Ya podéis ver aquí alguna diferencia de crecimiento de la planta. Esto es prácticamente 8 meses después de la plantación. Y la serie 3, 4 y 5 son series en las que sí hubo un laboratorio previo del suelo de la plantación. En la 4 y en la 5 se ha utilizado malla, que no es la 3, y la única diferencia de la 5 con el resto, digamos que la serie completa, es que tiene riesgo de apoyo durante todo el verano, por goteo diario. Y el resto de la serie se riega a la mitad durante el verano para crecer. Bueno, aquí tenéis los resultados preliminares del ensayo. Las dos imágenes de la izquierda, digamos que serían dos series similares en playa, con la única diferencia en la que se ha utilizado malla en tierra y abajo no. Estos son series secadas que no se han regado, aunque se puso la planta y se le dio un poquito de agua, no se volvió a regar. Aquí tendría esto en un tomillo, fibra capital, para que podáis ver la diferencia de crecimiento entre los dos series. Y en la imagen de la derecha son dos series, la especie A triple, y bueno, con diferencia de crecimiento, con el único tratamiento también en secano, la imagen de abajo se prepara el suelo previo a la plantación. Y bueno, para terminar ya, ¿qué planteamiento futuro tenemos dentro del proyecto? Bueno, pues llevar a campo las especies y los tratamientos que se encuentran en las condiciones controladas, tanto de herbácea, o sea, perdón, de taquilla, de la leñosa en maceta, para ver su respuesta y su adaptación a unas condiciones reales en campo. Utilizar los resultados que estamos obteniendo para diseñar elementos multifuncionales que se pueden aplicar en la finca para dar respuesta a problemáticas reales en ella. Por ejemplo, control de erosión en cultivos leñosos en entrada de base. Está la idea de crear una red de seguimiento de elementos institucionales donde se sigan elementos que ya existen de forma natural y otros que se van a implantar para ver cómo afectan estos elementos a la dinámica de las explotaciones. Y por último, pues la idea de desarrollar una aplicación o un visual geográfico que tenga que ayude a la toma de decisiones tanto a los agricultores o empresas de servicios que puedan desarrollar o implantar estos elementos a la hora de localizar estos elementos en función de tus necesidades, de lo que quieras resolver en tu finca, y dando ideas pues, de especies que puedan complementar ese elemento vegetal en tu finca según tu función. Y yo, sí,
Yo tengo una pregunta de curiosidad. A la hora de llevarlo a los agricultores, de llevarlo a la idea a los agricultores, hemos puesto muchas pegas en plan, chiquita, no lo quiero, o de qué forma tenéis pensado concienciar. ¿Has dicho esto en mi caso o qué? Sí, que sería como respuesta típica. A ver, la idea es limitarlo. No, ya, la idea es pero... todo lo que no limitaba la superficie de producción, pero sí, la de la agricultura. Evidentemente, porque me costado mucho. Hemos llegado a finca y ahí hay que buscar mucho por casa, los pajaritos. Ahí no sabemos nada. Entonces, no sé, hay un poco de resistencia por parte de la agricultura a este tipo de cosas, porque es verdad que era por la base. Pero bueno, toda la cosa, porque ellos a veces le puede implicar más trabajo, más gasto en ciertas cosas. Pero también es verdad que, bueno, lo he dicho, la PAC ahora va a empezar a subvencionar este tipo de alimentos. Por lo cual estoy variando no solamente el tipo de cosas de dinero, puede que sea una fuente de ingresos mínima pequeña, o cero. Vamos a ver. Pero pega mucho. Hay gente, no, y también hay gente que está por la hoja, que colabora en estas cosas y le gusta y se implica porque le ve otros beneficios. Vamos a terminar ya la reunión. Aquí intento la sostenible y yo en mi tesis me dedico al estudio de elaborar las vegetales desde un punto de vista utópico. Entonces vamos a ver un poco de cómo puede ayudarnos esto a la elección. En primer lugar, definimos lo que es una barrera vegetal. Se trata de una franja permanente de vegetación densa, ya sea herbácea o leñosa, que se establece en el contorno de las pendientes o bien en zonas donde se concentra el flujo. Su funcionamiento ocurre cuando se produce una precipitación, el suelo empieza a infiltrar el agua, hasta que llega un momento en el que ya no puede infiltrar más agua. Este agua se queda en la superficie y empieza a escurrir, de forma que va consigo arrastrando parte del suelo que está arrastrando. Cuando se topa con una barrera vegetal, encuentra un obstáculo que permite que reduzca su velocidad y que parte del suelo que se estaba llevando agua arriba se vuelva a depositar y que la escorrentía que ha salido de la barrera tenga menos concentración de sedimento. Por lo tanto, la barrera vegetal nos puede servir para frenar el flujo de la escorrentía, controlar la erosión laminar y de arrancado de nuestra parcela e incluso controlar la composición difusa más de esta. Podemos conseguir que abono, que herbicida del propio suelo y no llegue a otra finca o a río. Se rompe así la conectividad de la salud. Pero si queremos implantar una barrera, tenemos que tener en cuenta qué factores podemos controlar y cuáles no. Dentro de los que podemos controlar, tendríamos la orientación. Es interesante que se ponga siempre de forma perpendicular a donde se forman los regueros. La anchura, cuanto más ancha sea, más obstáculo va a sumar para la escorrentía. La pendiente de la barrera, si hay una barrera muy inclinada, el agua se empieza a acumular, se puede terminar desviando a un problema. Y la densidad de plantación, de que también supondría un obstáculo adicional al flujo de escorrentía. Y factores que no podemos controlar, la intensidad de precipitación, no podemos controlar cuándo va a llover, la intensidad del retorno, y eso puede hacer que nuestra barrera se vuelva. También la superficie de la cuenca portadora, cuanta más superficie tenga el agua arriba, más flujo de agua se va a acumular en ciertos puntos de la barrera, y la pendiente de la barrera. Cuanto más inclinada sea mi ladera, mayor velocidad va a tener el agua y más capacidad de erosiva va a tener. Por esto, lo que la literatura nos recomienda es que cuando nosotros queramos implantar una barrera, tengamos una relación entre la grosor de los tallos, la especie que utilizamos, y su densidad. Especies con menor grosor pueden ser gramíneas, que tengan muchísima más densidad de planta, mientras que otras, por ejemplo, cultivando. Y focalizar dos áreas, una donde se formen estos regueros, donde se concentra el agua, y otra zona. Por ejemplo, en esa fotografía se ve muy bien cómo en el punto donde el agua se va concentrando, termina rompiendo nuestra barrera, mientras que en los
otros lados está prácticamente en una condición buena. También nos recomienda que tengamos unas dimensiones en función del ancho. Lo que se nos recomienda para el caso de la colección de sedimentos sería una barrera entre 12 y 14 metros. Pero eso hoy en día muchos agricultores lo ven prácticamente irrelevante porque se puede destinar mucha área de su explotación a algo que no le genera una producción de beneficios de agrícola. Entonces, si por ejemplo aquí tenemos una gráfica con ensayos que se han realizado comparando parcelas que tenían barreras y que no, viendo la diferencia de suelo que se le perdió en ambas, eso sería la eficiencia del sedimento, para un porcentaje de 0,100, y frente al ancho de la barrera. En la zona de los 14-12 metros, vemos que hay una anchura buena, pero sin embargo, en el resto de anchos vemos que también podemos tener buena eficiencia o que con muchísima variabilidad. Como hay tantos factores que tenemos que tener en cuenta, nosotros lo que vamos a recurrir para su estudio es funciones de densidad mediante probabilidad, en función de su ancho. Para que entendamos mejor, vamos a coger dos bloques. No es cuando la barrera tiene un ancho de 2,5 metros y otro cuando tiene hasta 10 metros. Aquí tendríamos una función de densidad de los dos bloques que hemos elegido. La línea roja marcaría la diferencia entre cuándo tendríamos eficiencias positivas y cuándo eficiencias negativas, y la negra eficiencia del 90% a del 50%. Es curioso porque con una barrera de 2,5 metros de anchura podríamos conseguir en el 64% de los casos eficiencia superior al 50%. Pero con incrementar un poco el ancho podríamos llegar a tener eficiencias del 93%. E incluso que la probabilidad de que tengamos eficiencias negativas sea prácticamente nula. Así que en definitiva lo que mi trabajo se quiere plantear es que cuando un agricultor se quiera enfrentar a plantar una barrera vegetal, darle la información que necesita conocer, cómo va el predoctor, todo de lluvia, cuánta agua se le puede acumular, cuáles son sus puntos críticos, que cuando instale su barrera, darle recomendaciones para que en esos puntos o bien aumente su densidad de plantación o aumente el ancho de su barrera para de esta manera poder frenar de esta forma la erosión lo más posible y romper con la condición del sedimento. Y eso sería. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a descanso y vamos a preparar el quiz. Vamos a llevar un poco No, sí, yo creo que yo cuando hablaba de línea, pues a los laboratorios. Firmado de nuevo, finalmente. Con esto ya la gente se da online. Han ido yendo a la Bueno, la misma digamos, eso estaba. Aunque ya en la misma de si podía ser 30, eso es. Pero este también acostumbraron que no,
Entonces, Yo creo que esto se lo llega a sí, lo que pasa es que... Pero de todas formas sé que estaba haciendo... Pero vamos. ¿Cuál es la argumentación?
Bueno, sí, vamos a hacer un quiz, una serie de preguntas sobre la ponencia que se han puesto aquí hoy y sobre temas de cultura general. A ver quién no la sabe. Y nada, y al que sale, pues ya veremos que le miramos a país por un lado y luego veremos qué más hacer. Son tipos de preguntas de 4 respuestas, una solución, y hay algunas que son de varias soluciones. ¿Se puede sacar nota negativa? Sí. De la pregunta dice Porque ahora me quitan los puntos. Sí, sí, te dice. Ahora yo estoy aquí para guiarte para cualquier duda. Si quieres mandarla y es porque vale, pues es normal. Cuando quieras, ¿qué significan las siglas IAS? Yo no le he dado. Yo no le he dado ni Vale, yo creo que no. ¿Tiempo de respuesta, vale? El orden se ha cambiado más rápido. Sí, el orden lo cambia la torre del programa, ¿eh? Pues a mí me ha salido una. No, porque. Ya he contestado 22, 24. Belén y Salva están ahí. Ha habido un científico que pensaba que era sustentable, pero no, es sostenible, no sustentable. Correcto. ¿Qué parásito utiliza principalmente a insectos o artrópodos para reproducirse? Cándida, córdice, crió. La primera, ¡ay, qué guay! No veis la pantalla ahí porque es profundilla. Hay una pantalla diferente. Hay una pantalla. Salva, Manu. Salva tiene la mano. Salva tiene la mano. Vamos con la siguiente. A ver. La fijación simbiótica de nitrógeno atmosférico es tipo de las plantas del grupo de gas. ¿Cuántas preguntas son? Vale. Está buena. Ahora pasa la pregunta para Ahí tres que suelen contestar. A ver. Correcto. MM aparece en el ranking, no sé. Hay un par que se ha... Vamos a ver. ¿Cuál es el nombre por el que se conoce la almorta en Portugal? Vale, la pregunta Arveja, chícharo, lenteja, No había entendido, me parece. Esta de las fáciles. Así que salgo imparable. Uy, ya no sabía cuál era la respuesta. Ya falla mucha gente. Una semilla mejorada aumenta el resultado de los cultivos, resistencia a resistencia a todas. Es la primera vez que estoy.
Y el segundo. Aquí hay critica la organización. Aquí hay critica la organización. Pero esto siempre pasa, porque eso, que no tanto de todas las anteriores. no, pero se supone claro, si no, ¿en qué parte del cuerpo humano nos han encontrado restos de microplásticos? Pero los pulmones, la sangre o la placenta. Esto lo ha dicho. No sabíamos la you know this? Where the microplastics appear in the hair, the plants, in the blood or in the placenta. Los fragmentos mayoritarios de esta familia son alfa y venga, Loli. Omega, mira, está la epsilon. Omega, epsilon, beta. Es muy difícil. No sale. Sí, se hace La división celular en el organismo del reproducción sexual se reduce la cantidad de cromosomas en los gametos según se como mitosis, meiosis, monodosis o fibrosis. La pregunta ahí. Deja de afinar que se equivocado. Aquí está la primera que estamos. Salva está invicto. Ha habido, bueno, sí, había 5 años, sí. Que se la sabe que no le gustó hacer wikis. ¿De qué manera se puede identificar un SNP? Sí, a lo mejor se presenta bien electrometría de masa, es electrometría capilar o HPLC. Esto ya le envía la respuesta, ¿eh? ¿Cuántos pueden ser? Toda una, creo. Cada vez que ahí está yo. Esto lo pone muy difícil. Es que ponía la violación que era todas, ¿no? La violación era el traje que va a salir Eran todas. Todas. Claro, pero yo no me acuerdo. La saga equivocarse no tiene periodismo. Si era fastidiosa una bacteria que se transmite gracias a. Está muy fácil. Pues no te creí, para algunos no tiene falla. Lo helado. Porque los demás todos por el viento. Algunos fallan. Bueno, Claro, aquí es. Vale. ¿Cuál de los siguientes estados está dentro del Pregunta múltiple, ¿eh? Claro. Cuando sale aquí la geografía.
Pero claro, ya ¿dónde lo ves? Abajo hay una flechita. No, eso pasa en todo. Cada. Cada hecho que falla. Y era como la. Yo creo que falla. ¿Has visto que? Pero es que no lo dejas seleccionar. Tengo que seleccionar todas, no lo dejas seleccionar todas. Sí. Salva que se sabe. ¿Qué significa el término intercropping? Uno o dos más cultivos simultáneos, realización de una siembra tardía, realización de subconsciente, o regalo más con manguera. Sorry, Entonces, a lo mejor te la Uy, ahí está muy bien. Salva si falla alguna. Bueno, está bien, está bien. Sí, salva si falla alguna, se cae. Sí, tiene opción. Se presenta cuál es el responsable de la sintomatología de 1600 y sale asignado así el peso de eso que sale. Si tuviste el otro investigador nacional, ¿Al disco? Está en la noche europea de los investigadores. Esta es cultura general. yo diría que está lleno Está en la noche europea de los investigadores de nuestra mesa. Bueno, yo me incorporo a tu mesa. La cosa es que no puede. la pregunta. Verticillo. Verticillo. ¿Qué tipo de técnica es? No es two dimension. Sí, es one dimension. El sí, one dimension. Two dimension. Ah, claro, lo veo. ¿Sabe respuesta múltiple? No, esa. Grabar Si el suelo de agua me da capaz de retener el suelo, luego esa relación se conoce como dentro de una cierta permanente, populación de campo y La capacidad de campo. He vuelto baja. Aquí se va para allá. Peligrosa la semana. la gente sabe, la gente sabe. ¿Qué especie de árbol es considerado un fósil viviente, teniendo a representantes de su el periodo jurásico y pudiendo encontrarse varios ejemplares? Esa lo sabía porque estamos Ahí están chivando, ¿eh? Sí, aquí hay mucho chivo. Aquí hay mucho chivo, sí. Yo creo que sale a tocar ¿Y el relleno? Efectivamente, ya 5 minutos. Correcto. Yo ya tengo que remontar, que llevo 3 correctas.
Pero no se te ve todavía. Según su calidad, el aceite ya puede ser calificado. Virgen extra, virgen extra, virgen ¿Sabe cómo lo dios? Y es que ya respondió todo el mundo, hay que... Juliana Hayes. No sé, todavía no se te ve la visita de la persona que todavía no se te ve. Claro, que estamos jugando en directa de... ¿Qué patrones se le llevar a cabo para la plantación de leñosa? La de plantación, aplicar insecticida o creo que plantación. No es La plantación es necesaria para la plantación. Ya sabes. Correcto, ya tengo que salir, ya no. Ya. Eso sí. Muy bien. La plantación no hace. ¿Dónde se encuentra el Banco Mundial de Semillas? En escala, en Svalbard, y en Y empieza por ese. Y empieza por ese. Ah, ya ve que Y empieza por eso, sí. y lo tiene mejor. A ver, ¿quién ha Ya, sí. Oh, y te van a Susana. Era Svalbard. Eurovisión. La Noruega. La Noruega. ¿Qué forma de asignación para inducir el día actual? Había leído. Ya. Que hay que hacerlo con mucho. Claro, los hay que hacerlo con tienen la mano. Pregúntase Luis. Parece que Ahora, de hecho, Eso es una... En la instalación de las grandes vegetales por el control de uso en cuantos factores no podemos controlar. Ahora se me había entendido. Eso lo ha recalcado. Ahora se me había entendido, ¿eh? No, entramos. Ahora me dirás quién se ha equivocado. Vamos a ver a uno. No, pero fue lindo. Bueno, ahí había un choque pendiente de barrera. La barrera. Sí, estoy componiendo la Universidad del Este de Asia con... Bueno, entonces yo la mía Quita el caso.
¿Quién ganó el premio Nobel de la paz en 1970, siendo conocido como el padre de la Revolución Verde? Este, William, Solo 18. Yo lo vi, pero sí. Yo digo William así. Los demás se clasifican según su morfología. Al final pusiste la difícil. Claro. Yo había puesto una más No me Ha sido engañado. Sí, he sido engañado. Cambié mi pregunta, yo puse otra más y encima puso la respuesta. Yo la he escuchado. Voy a hacer una persona. Eso me está ahí. Estoy súper indignada. ¿Qué instrumento se utilizó en un incidente? Son las marcas, son de fusión, palos de goma, de comunicación. Pregunta 26 de 33. Debido a la composición neuro, ¿qué planta se considera tóxica si no se cocina de manera adecuada? La papaya, el cacahuete, la patata, la pimienta. Y la Vale, lo siguiente, para esto atacando a la ley. Si no tocamos, aquí hay que enviar. Aquí hay que enviar esta respuesta. pero luego porque si te envías pone seleccionar todas las opciones. Uy, mal. Qué mal, pero Si ni siquiera aparece en el listado, da igual. Igual a él. ¿Cómo? Eran varias. Aquí no era todas. Ah, porque no me espera, eso no La verdad que es un examen de agronomía. Vale, pero sí que puede explicar el efecto que no tiene la barra. Hipótesis de aflicción, la integración se debe al roce de los árboles, hipótesis de la neuropatía, comunicación mediante señales químicas,
O hipótesis de los fotorreceptores, generación de respuestas que detectan diferentes respuestas de otras, o todas son correctas. ¿Qué tipo de árboles? Esto no tiene mucho... La de la fricción se ha dicho recién, se ha desplazado recientemente. ¿Cuál es el árbol con el tronco más grande del mundo? Venga, pito, por aquí. El árbol del sur, el McDonald's, o el ¿Qué momento? Yo quería un día. La cosa interesada, Pero esto no lo conocía. ¿En qué año se empezó a Creo. En Alameda. ¿Qué pasa? make a guess. Between 1987 and 64. Yo creo que las dos. Quedan dos preguntas. Venga, las dos últimas. Lo vamos a comer. ¿En qué película de terror una planta capaz de imitar su vida humana? Yo no sé qué. ¿Te puedo volver a meter? ¿En qué película? Ese que me va a salir en la presentación. ¿En qué me gusta la película de miedo? ¿Cuál era? Toma, la letra. Dos preguntas ya. La última, ¿no? ¿No? No queda. En la siguiente gana. De verdad que era ¿Qué plaza es la que crece más rápido de la mente? Esta que crece. A mí me chiquillo. Sí, pero... Ahora sí, última pregunta. Tres preguntas. Hombre, 39 al 92 y 56. Eso se lo sé. Porque la he fallado. Esta estaba en la presentación. Yo estaba un montón de veces con niños. No. Sí. En mi imagen de la presentación está. La verdad, Lo grave que tuvieron. Y gana. Bueno, pues ahora gana. Un buen punto ahí. Salva a dejar un poco a la mitad. Sí, aquí acepta muchísimas. ¿Quién era?
Bueno, ya no se debería ver. Salva, NN y Sara ganador. ¿Qué sale? Que Sara se manifieste. Debería Un aplauso a Sara, ¿no? Un aplauso a Sara. Empezar ahí bien. Nada ahí. Ese premio, otra nominación para Sara NN, Salva. Mira, boxeo. Aparezco sí en el 12. Pero está mal. Ya no tengo puntos. Yo no tengo teléfono. Ah, qué bien, así no queda mal. Borra eso que se ve como. Oye, pero. Y el de Porque está más para abajo. porque y el Claro, Muchas gracias. levantar ahí. tiene premio, ¿no? Esto no tenía un premio también. Mira. Hay un detallito. Pero eso pasa por acá. Eso pasa por acá. ¿En qué película es la? Estoy sonriendo, pero me da vergüenza. Gracias. Y además se lo lleva Ya damos por concluido el encuentro. Muchas gracias a las 21 personas que han escuchado. Y Se dice pronto, pero. Ahora, antes de algo del aperitivo en el jardín, si alguien se ofrece echar una mano a llevar la comida, bebida, claro, con la característica. ¿Dónde lo tenéis para que vayan al Eso a donde nos vayamos. Bueno, es que hay que coger una. Ahora cuando terminamos la sesión. Muy